me habla esta persona, esta empleada del CLE, y me dijo, oye, ¿qué crees que se acaban de abrir unos cuantos cupos más en el curso de chino? Yo recuerdo que tú te quedaste muy desilusionado porque no alcanzaste a inscribirte, etcétera. ¿Te interesa? Y yo, pero por supuesto que me interesa. Me dijo, bueno, pues entonces ven cuanto antes para que te puedas inscribir. Bueno, así lo hice y me inscribí. Pablo, no te puedo yo decir lo que sentí en mi primera clase de chino. Wow, Yo qué creo que sentido. si hubieran, yo creo que si me hubieran grabado en ese momento en esa clase de chino, me hubieran usado ahora como meme, así de ilusionado o algo así, porque yo me enamoré del idioma chino desde mi primera clase en el Instituto Confucio. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento estén viendo este video. Es nuestro primer video, número uno de nuestro programa Cuéntanos uno de la WISE o Historias de la WISE. La verdad es que todavía no decidimos cuál de los dos nombres va a ser el definitivo. Por favor, ayúdenos si tienen ustedes alguna propuesta. ¿Cuál de estas dos les parece más mejor, pues, para que titulemos a nuestro programa? Estamos esperando a nuestro invitado especial. Está por conectarse. Es un invitado muy especial, Antonio Quirós Soto, un mexicano con muchos años vividos en China, estudiando primero en la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, que es donde yo también estudié y luego trabajé como profesor. Y después él se quedó también, consiguió una beca para irse a la Universidad de Beijing, nada más y nada menos, que es pues el equivalente a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, en cuanto a importancia, tamaño e historia. Y ahí él estuvo muchos años, es una carrera, haciendo una especialidad después, fue presidente de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, me parece ahí de la misma universidad. Ya nos lo contará él en cuanto llegue. Bueno, lo agarra la pandemia ahí, decide no regresar, se queda allá pasando la cuarentena, ya nos contará también un poquito de eso, y después regresa, no, perdón, después consigue un empleo con la marca de telefonía china más importante que todos conocemos, ¿no? Que empieza con H y termina con Wei, y lo contratan, obviamente, por su background, como se dice, por su marco de referencia, por todo lo que él tenía ya detrás de conocimiento del idioma chino, que lo habla bastante bien. Es uno de los chinos perdón, es uno de los mexicanos que yo conozco que habla mejor chino. No es el único, hay otros más que ya poco a poco les iré invitando y presentando y que nos platiquen cómo fue su historia también, porque de eso se trata este programa de platícanos o cuéntanos una historia de la WISE, ¿no? Precisamente para que nos platiquen cómo fue su experiencia, cómo fue que les llamó la atención aprender chino, cómo empezaron, por dónde le empezaron a buscar, dónde empezaron a estudiar en México, posteriormente cómo hicieron para lograr irse a China, si fue a través de una beca, si fue a través de recursos propios, o cómo, que nos cuenten su historia, qué les pareció estar allá, llegar allá, qué vieron, qué pensaron, se desanimaron, se espantaron, se emocionaron, qué fue lo que les sintieron en primera instancia, su primer impacto cuando llegaron. Porque probablemente mucha gente, eso es lo que ojalá se hace algún día, mucha gente que ve este video, pues serán jóvenes muy interesados también en vivir esta experiencia y querrán también saber cómo se consiguió, cómo lo consiguieron. ¿Es verdad este tema de las becas? ¿Es un mito? ¿Es fácil? ¿Es difícil de conseguir? ¿Cómo tengo que empezar para poder obtener una o poder postularme para una de esas becas? Bueno, de eso queremos platicar con todos ellos. Y hoy en especial, 2 días antes de la Navidad del 2022, vamos a platicar con Antonio, ¿no? Para que nos platique de su experiencia en estos menesteres. Y ahora está aquí. Hola, Antonio, ya estás llegando. ¿Cómo me ves, Antonio? Te tengo un asiento aquí, ¿ya lo viste? Pues una charla de café. Nada más que no sé cómo hacerle para integrarte aquí. Creo que lo tienes que hacer tú desde tu computadora. Se llama como pantalla inmersiva o algo así, donde dice View, ponle a Change Immersive View. ¿Ya lo viste? En la parte superior derecha. Lo tengo en chino, justo. Ah, ya te escucho mejor, ya te escucho mejor. ¿Me escuchas mejor así? Ahora sí, 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 se escucha mucho Ok, mejor el audio perfecto. ya. Pues déjame ver. ¿No? ¿No lees?
Ya pensé que era una buena idea para que Sí, pues por supuesto. nos sintiéramos así como que estuviéramos en el cafecito. Que ¿No? se sienta más real, ¿no? Más, pues no, no le encuentro. No le encuentras el modo, ay, caray, Ya regresé, pero sigo en las mismas. sigue en las mismas. Bueno, ni modo, vamos entonces a salir. Me voy a salir de luego te invito y lo hacemos en vivo en una cafetera real. Ahí está, ya, ya estamos. Porque era esa aplicación o sea, es Pon bien tu micrófono para que te escuchemos re bien. perdón, es una función de la aplicación Sí. que estamos haciendo. Ok, entonces, tal vez no he actualizado mi aplicación de este lado todavía, por eso me sale, por eso no tengo forma de hacerlo. Mm. Pero no, Ah, mira, yo en mi cuarto y tú en el espacio. yo en el espacio, por supuesto. Yo, Muy bien, Antonio, pues yo quiero darte la mi bienvenida. cuarto me queda muy, muy, muy chico, lo siento. No, exacto, apenas si el universo es suficiente. Antonio, pues te agradezco mucho de veras que hayas aceptado ser el padrino, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. He visto otros esfuerzos similares en las redes sociales, me gusta lo que hacen. Otras instituciones como el Confucio también y la de Yucatán y los demás Confucios también hacen lo mismo, el mismo esfuerzo. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es mostrarle a todos los jóvenes que están empezando con el idioma, el aprendizaje del idioma, los alcances de esta iniciativa, lo que pueden ellos pretender o ambicionar si se enfocan, si lo toman en serio de verdad, buscan el camino y van poco a poco, porque hay que dar pasito a pasito para poder llegar al final del camino. Hasta dónde pudiesen llegar. Eso es lo que a mí me gustaría compartir de ellos, ¿no? Si se quedan nada más en ir a mis clases de chino en México, o de verdad, si lo tomo en serio y me mentalizo, puedo llegar incluso a obtener una beca, irme a China, vivir la experiencia inmersiva total en la cultura y en el idioma, como fue tu caso, como fue mi caso, de que no fue fácil, ya me contarás tu historia también, cómo fue, pero que sí se puede. Sí, hay que mentalizarse. En el camino hay muchos tropiezos, hay muchos momentos difíciles de que a veces dices, híjole, a lo mejor no lo puedo conseguir, o a lo mejor me regreso, no sé si te pasó. No, bueno, seguro que sí, ¿no? Porque te agarró la pandemia ya. Y, pero al final uno se repone y eso creo que la experiencia de estar lejos de casa, viviendo en un mundo diferente, pero que a la vez es fascinante, también ayuda mucho a quienes hemos estado allá a generar pues esa fortaleza de personalidad, esa fortaleza de mentalidad, de saber que no te puedes rajar, ¿no? Y que contra viento y marea tienes que seguir el camino porque el objetivo está ahí marcado y hay que conseguirlo, cueste lo que cueste. Creo que más o menos es así, ¿no? Antonio, ¿tú qué opinas? Por supuesto, sí a todo lo que acabas de decir y sobre todo darte las gracias a ti, Pablo, por esta invitación. De verdad Uy, lo un aprecio cacho. mucho, me siento muy honrado, de verdad que me hayas elegido a mí como el padrino de este proyecto y que espero de todo corazón que no sea yo solamente un inicio y bye, ¿no? Que después de mí vengan muchas personas más, que hay tantas Sí, personas que tienen sí. que contar su experiencia, tienen muchísimas historias que contar. Así que bueno, ya estaremos encantados de poder escuchar todas esas historias que hay ahí, ¿no? De mexicanos, de chinos, también pues, de repente si te quieres echar por ahí de algún otro latino, ¿verdad? De otro país, Por también por supuesto, pues también se supuesto. puede. Sí, yo creo que cada experiencia en China es muy distinta, aunque compartimos muchísimos, digamos, experiencias, compartimos muchísimas eh, pues problemas, incluso también felicidades que tuvimos en China, pero cada historia personal es única y pues bueno, tantas cosas que hay que contar. ¿Verdad que sí? Un amigo, también de los que estuvieron ahí en China, me dijo que yo podría ser una especie de el doctor, ¿cómo se llama el que busca a los hombres X? Que está- Ah, sí, 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 Xavier. me dice, tú puedes ser un tipo Xavier y búscanos, encuéntranos, dice, ¿no? Por Y supuesto. bueno, vaya, no pretendo ser tanto así, pero pues un pasito a la vez, vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, ojalá. Y otra cosa que yo ya te había yo comentado a ti cuando te platiqué de esta idea es que me gustaría pues empezar por el lado personal, cómo fue tu experiencia. Yo sé que tú hablas un chino fabuloso, Tony. Ahora que nos vimos, aquella vez que comimos, la plática fue fully Chinese, completamente en chino, ¿no? Y eso me agradó mucho. Yo sé, Tony, que tú eres muy modesto, ¿no? La cultura china ahí la tienes también ya en ti. Y es verdad, ¿verdad? Que mientras más aprendemos, más sabemos que nos falta mucho por aprender. Pero, pues, vamos a empezar por el principio, Nietzsche de Mayan.
我觉得挺好的呀。¿Ya empezamos a hablar en chino o nos seguimos en español? Ay, es que te voy a decir, a ver, tú platícame, ¿tú qué piensas? Tú sabes que originalmente mi idea era que hiciéramos la entrevista en chino completamente. Bueno, quería hacerlo en chino completo, pero después tú me puse a pensar, híjole, qué flojera me va a dar después subtitular todo lo que digamos, porque además no estamos basados en un guión, ¿cierto? No tenemos un guión como tal, entonces tú vas a hablar muy natural, lo que te nazca, lo que te salga, vas a decir, igualmente yo, y entonces digo, ¿cómo le voy a hacer para estar ahí capturando cada una de nuestras diálogos o para lo que platiquemos que va de chino al español? Va a ser una tarea titánica, Sí, sí, por supuesto. No, no. titánica, y dije, ay, Creo no, que qué difícil. podemos hacer parte y parte, ¿no? Podemos hacer Podemos, todo en español y una parte de repente la hacemos en chino. sí, Incluso de repente por ahí, si nos sale como más orgánico, de repente espontáneo, ¿no? Frases eh, en chino y todo, de ahí nos podemos seguir en chino. Y sí, como justamente la última vez que nos dimos, de repente así fue. estábamos en español, chino, etcétera, etcétera. Así que, pues, no, 好的，你有道理，tienes toda la razón. Muy bien, Tony, 那我们开始吧, vamos a empezar. O no. así hacemos nuestra traducción simultánea, también podría ser. 我首先想问你，primero te quiero preguntar，你跟我们讲一讲你是在哪里出生的，dónde naciste，你今年多大了？如果还可以说，si es que todavía se puede decir, qué edad tienes y dónde naciste，y然后呢，第一个问题我想问你就是。¿Cuáles fueron tus inicios para estudiar chino? 你是如何开始学习中文的? ¿Dónde fue que te empezó la curiosidad? ¿Cómo fue tu primer contacto? ¿Dónde fue que dijiste, ah, caray, mira, por aquí puedo ir, por aquí puedo ir? 这可能是我的一条路, ¿no? Por aquí puede ser mi camino. ¿Cómo fue eso? Platícanos un poquito, Antonio, por favor. Por supuesto que sí. 谢谢。Pues para empezar, me llamo Antonio Quiroz. Mi nombre en chino 哦，ya tú lo conoces desde hace muchos años. 我知道，哦，安全。我是墨西哥首都土生土长的，哎，墨西哥首都土生土长的，对，首都人。对，在墨西哥城出生长大的，然后我是19岁的时候就到中国了，我19岁，然后我是29岁的时候，又搬回墨西哥，你的意思是说你在中国待了10年的时间，对不对对，？Estuviste 10 años。因为中间有一年嗯是那个在墨西哥中间有一年我在墨西哥9年，对，其余的9年我是在中国。，OK，那你可以说你在中国是从哪年到哪年呢？我先是11年到12年那一年是我在北语，我记得，是我们认识的时候，我们就是在北语认识的，对。对对对，我在北语后来呢，就我是12年到13年，我在墨西哥的那一年我在墨西哥的那一年，然后13年回中国13年回中国，对，你上了北大，我记得。然后从13年一直到20年一直到20年，就是说那个新冠疫情期间，新冠疫情期间就回国了，对，好我们还没有到这边，todavía no llegamos a ese punto。OK，对对对，然后呢，你告诉我你是怎么开始学习中文的？嗯哼嗯哼。是什么时候开始你就感觉，哎呀，我想学习中文这个的想法是怎么开始的？Esto te lo voy a contar en español porque es una historia muy cercana a mi corazón, digamos, que 嗯，yo creo que en español me va a salir mejor. 没事，como dices tú, es orgánico, lo que queramos en chino, español。Por 嗯 supuesto. Mira, es muy curioso porque desde que yo era niño, yo tuve mucho interés por las culturas de otros países, 嗯 por la historia de otros países, y eso me llevó a explorar también la arqueología, patrimonio cultural, etcétera, ¿no? Cuando yo era niño. Pero hay algo muy raro que es, yo nunca estuve, digamos, nunca tuve tanta exposición hacia lo que es la cultura antigua china. 嗯 Siempre me regalaron, por ejemplo, mis papás revistas o libros de arqueología egipcia o sobre historia antigua griega. Incluso yo también me compraba historietas sobre, no historietas, historias, o sea, libros de historias sobre la cultura azteca, la cultura maya, etcétera, ¿no? Pero algo muy raro que yo no conocía nada sobre la cultura china. Entonces me acuerdo que lo primero que yo vi sobre China fue en la agencia de viajes de mi abuela. Ella tenía una agencia de viajes y en aquel entonces como nada estaba digitalizado, todo era en papel. Tenían muchas revistas donde tenían ahí los diferentes tours, fotos de las ciudades a visitar, etcétera. Y había uno de ellos que era de los tours en Asia
y tenía fotos de la ciudad prohibida, tenía fotos de la muralla china, etcétera. Era un tour por Beijing. Y yo me acuerdo que yo vi eso, todavía me acuerdo de una foto, era una panorámica de la ciudad prohibida que seguramente estaba tomada desde Tianshan. Xinshan, sí, enfrente. Yo me acuerdo que vi esa foto de la panorámica de la ciudad prohibida y el primer pensamiento que tuve es, qué lugar tan lejano, qué lugar tan extraño, tan diferente, y yo creo que yo nunca voy a poder estar ahí. Tenía yo unos 9 años cuando yo tuve ese pensamiento. Sí. Y de ahí ese pensamiento perduró en mí hasta los 17 años, que fue cuando yo empecé a estudiar chino, 17, 18 años, porque por aquí nunca me pasó que en algún momento yo iba a estudiar chino, que en algún momento yo iba a vivir en China 9 años, que en algún momento el hablar chino iba a ser parte de mi vida. Nunca me pasó por aquí. Realmente cuando yo pensaba en estudiar otros idiomas, yo pensaba en italiano, en portugués, ya sabes, ¿no? Como esos idiomas como más cercanos a nosotros de una u otra forma. Nunca pensé en francés porque a mí el francés siempre tuve la idea de que era muy difícil y bueno, la ironía de la vida, ¿verdad? Que terminé estudiando chino. Para mí el francés era muy difícil, pero bueno, cuando yo tenía 17 años que estaba en la preparatoria, ya había estudiado portugués, ya había estudiado italiano, Ujú. estaba yo buscando algo más, ¿no? Algo que fuera diferente, de cierta forma un tanto más, eh, pues digamos, un poco más difícil, algo que tuviera Un nuevo reto. un nuevo reto, exactamente, ¿no? Nunca pensé en el chino por ese pensamiento que tuve desde niño. Entonces empecé yo a buscar clases de alemán, empecé a buscar clases de ruso, incluso también consideré el japonés, lo que son las cosas como mexicano, como un puberto mexicano, un adolescente mexicano. Vi Ujú. el japonés incluso mucho más cercano y mucho menos extraño que el chino, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo que para mí estudiar chino fue algo que realmente surgió por casualidad. Yo creo que no fue el destino, fue una casualidad. Siempre fue para mí un Oran Fashion Egipcio. Ujú. Para mí fue un Oran Fashion Egipcio. Ujú. ¿Por qué? Porque un día estando caminando por el centro de la ciudad, me encontré con un volante, un pedazo de papel del Instituto Confucio, de chino mandarín. En aquel entonces el Instituto Confucio de la UNAM, bueno, no sé si ahora sigue siendo lo mismo, pero pertenecía al CELE de la UNAM. Sí, Y yo sabía que el CELE de la UNAM ofrecía clases a muy bajo costo, porque yo sí. estudié en la preparatoria número 6 también de la UNAM. Entonces yo conocía el CELE. Entonces yo dije, clases de chino. Qué raro, nunca lo había pensado, ¿no? Entonces me acuerdo que vi la dirección ahí esto me acuerdo que estaba en República de Cuba. Sí, ahí estaba. ¿Recuerdas qué bonito edificio, el antiguo Palacio de Economía? Me acuerdo que pasé por ahí, aprovechando que estaba en el centro histórico, pasé por ahí y entré, pedí informes y me dijeron que, bueno, que estaban ya por empezar las inscripciones, faltaba como 2 semanas o algo así para empezar. Sí. Entonces yo dije, bueno, en aquel entonces incluso hasta compartía en la oficina y el personal. Me acuerdo que la persona que me atendió era persona del CELE, no era del Confucio. Todavía porque el Confucio apenas estaba en sus Inicios. inicios de que apenas se habían instalado y casi apenas habían recibido la orden, su paquetito de flyers y habían empezado a, a repartirlos, ¿no? Sí, ¿de qué año nos estás platicando esto? ¿Qué año fue? Esto fue, yo iba en quinto de preparatoria, entonces esto fue, a ver si me gradué en el 2010, entonces 2010 o 2009, después es 2000 a 2008, esto debe ser 2008 o 2009. 2008 o 2009. Ok. 2008-2009. Ey. Pasaron las 2 semanas que me dijeron que faltaban para que se abrieran las inscripciones. Ujú. Y hablé para inscribirme y me dijeron que no, las inscripciones ya se habían cerrado. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? Si me dijeron que se abrían en 2 semanas. Y me dijeron, no, dijimos que se cerraban en 2 semanas. Y yo, bueno, no sé qué malentendido hubo ahí. Dije, ok, bueno, muchas gracias. Voy a hacer mi trámite para entonces inscribirme en Alemania. Me dijeron, sí, está bien. Pero bueno, al día siguiente, esta persona del CELE me habló por teléfono, lo cual le agradezco muchísimo, porque yo creo que si esta persona no hubiera tenido la delicadeza de hablarme por teléfono para decirme que se habían abierto más cupos en el curso de chino, no estaría aquí hoy contigo. Y a veces, perdón, a veces así en todas nuestras historias, la tuya que me estás contando interesante, la mía también, y la de todos los demás, seguramente hay así personas que aparecen de pronto y te cambian el destino, te cambian el camino de tu vida, ¿no? Y ellos a veces sin saberlo, Sí, pero así sucede. Bueno, ¿y luego qué y pasó una de con eso? esas personas fuiste tú también, así que déjame, Ah, ya llegaremos por ahí a esa parte, pero oh, una de esas sí, sí, personas sí, fuiste tú sí. también.
en otra etapa, justamente, no tan sí, lejana, pero también en otra etapa. Y pues bueno, me habla esta persona, esta empleada del CL, y me dijo, oye, ¿qué crees que se acaban de abrir unos cuantos cupos más en el curso de chino? Yo recuerdo que tú te quedaste muy desilusionado porque no alcanzaste a inscribirte, etcétera. ¿Te interesa? Y yo, pero por supuesto que me interesa. Me dijo, bueno, pues entonces ven cuanto antes para que te puedas inscribir. Bueno, así lo hice y me inscribí. Pablo, no te puedo yo decir lo que sentí en mi primera clase de chino. wow, Yo qué creo que sentido. si yo creo que si me hubieran grabado en ese momento en esa clase de chino, me hubieran usado ahora como meme, así de ilusionado o algo así, porque yo me enamoré del idioma chino desde mi primera clase en el Instituto Confucio. Wow, Fue una experiencia totalmente distinta a lo que yo había vivido, una experiencia incluso sensorial, porque la pronunciación, los caracteres, los tonos, todo eso son cosas que yo nunca había conocido ni en el italiano, ni en el español, ni en el inglés. Totalmente distinto. El hecho de que un tono, de que una sílaba con un tono significa una cosa y luego si le cambias el tono significa otra, fue algo totalmente nuevo para mí que me abrió el universo. Me abrió totalmente el universo y luego todas los sonidos tan distintos y el hecho de que los sí. caracteres, bueno, hiciera un carácter para cada cosa, eso también yo me acuerdo que, como dirían los españoles, flipé. Ándale, sí. Y sobre todo también me impactó un poco porque dije, bueno, ¿cuántos caracteres me voy a tener que aprender? Si dicen que hay uno para cada palabra, para cada cosa, pues ¿cuántos caracteres nos vamos a tener que aprender? Porque estamos hablando de que pues hay miles de cosas, ¿no? Miles Ujú, de ujú. palabras. Entonces, bueno, pero todo eso me encantó y me sacó, lo que yo siempre digo es que eso tuvo tal impacto en mí porque me sacó de mi zona de confort. Fue Sí, algo totalmente distinto a lo que yo había vivido, a las experiencias que yo había tenido, a lo que yo había pensado, que me sacó totalmente de mi zona de confort, me sacó de mi universo en ese momento y eso era justamente lo que yo estaba buscando. Yo creo que fue ese inicio, esa primera clase fue como esa pequeña fisurita que se abrió ahí hacia el mundo chino, que yo a través ya de esa pequeña fisurita pasé y casi me hace como, digamos en inglés, blew my mind. blow your mind, exacto. Oye, Tony, y bueno, vamos a darle el mérito a ese profesor o profesora que te tocó de chino, que te dio tu primera clase de chino, cambió tu impresión, cambió tu vida, cambió tu mundo, literalmente. ¿Quién es? ¿Tú te acuerdas? Sí, por supuesto, me acuerdo de él, Vamos a darle su crédito. ¿Quién es? Oscar Lauser. Oscar. 哦，Oscar 老师，那我们 Oscar 老师要非常感谢他，因为你受到了他的影响，porque recibiste Sí, su influencia y mira hasta dónde llegaste gracias al profesor Oscar. Bueno, güey, profesor Oscar, 非常感谢。el profesor Oscar fue mi primer profesor de chino. Sí, Después de él vinieron muchos más y me acuerdo de todos ellos. sí, Me acuerdo claro, de todos ellos, me acuerdo de, por ejemplo, Lola, Ofelia, Jenny, directora de cursos por también me dio supuesto. Jenny clases, Acosta, Jenny besote. Acosta, Sí, un besote, abrazote a Jenny, mm, muchos profesores, el maestro Cheng Tiong también de mm, Confucio dio clases. Estoy hablando casi de los primeros maestros de Confucio hace 10 años, ¿no? sí, Pero bueno, ellos también en BLSU, mis maestros, por yo supuesto. antes de regresar a México, yo quise regresar a BLSU a visitar a mis maestros de BLSU, pero no dejaron de entrar justamente por la Por la pandemia. pandemia, entiendo. Pero sí tuve oportunidad de entrar a la Universidad de Pekín y sí fui a despedirme de unos cuantos de mis maestros. Que ahorita nada más de decirlo ya Ya te me emociona, Cantona. no, sí, cantón, pero bueno, eso fue como Entiendo. mi primer inicio en su confusión, pero voy a tratar de no extenderme tanto porque No, está muy... tiendo yo mucho a extenderme con todo esto, con mis historias, pero voy a contarte solamente algo eh, que yo creo que es muy importante de mis inicios del estudio de chino Ni Shoba, a ver, cuéntanos. en el Instituto Confucio, y es que en aquel entonces para mí estudiar chino, como te decía, me encantó desde el principio y me sacó de mi zona de confort. Se convirtió para mí en un pasatiempo que me despegaba de la realidad y Sí, me daba fuerzas para seguir. Yo en aquel entonces no estaba en la mejor situación, anímicamente hablando, porque había tenido yo algunos cuantos, lo que yo consideraba algunos cuantos fracasos en mi vida en aquel entonces. Por ejemplo, no me había quedado en CEU, que es donde yo quería. Yo tenía el pase reglamentario de la prepa 6 a, a, a la universidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que te vayas a quedar en CEU. ajá. Dependiendo de tu promedio, dependiendo de la demanda de la carrera que tú quieras, Mm, eh, ellos deciden si te quedas en CEU o te quedas en alguna de las FES. ok, Yo me quedé en la FES Acatlán, la cual es excelente y muchas de las personas de la UNAM dicen que es para muchas materias, ¿no? Incluso, por ejemplo, para relaciones internacionales, la FES Acatlán también es muy buena. Pero el problema es que yo hacía 1 hora y media de camino
una hora y media de camino de mi casa. Yo vivía en aquel entonces por el Centro Nacional de las Artes en Churubusco y Tlalpan. Wow. Y tenía que tomar una hora y media de transporte público para llegar A clase. a Acatlán, a clase. Entonces, eso para mí fue un golpe muy fuerte, ¿no? Primero la impresión de que todos mis amigos se van a CU y yo me voy a Acatlán solo. Después el hecho de tener que estar una hora y media en el transporte público, de ida, una hora y media de regreso, pues también fue algo que durante todo ese tiempo me mantuvo un poco, cabizbajo. Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el Acatlán? en Acatlán estuve 2 años, Ujú. pero en específico mi primer año fue crucial para mi estudio de chino porque fue durante ese primer año que yo le aceleré al estudio del chino. Fue en ese primer año en el que yo me refugié en el chino para poder sobrellevar lo que yo en aquel entonces consideraba la mayor tragedia de mi vida, ¿no? De no haberme quedado en Seúl. Sí. Oye, ¿y de qué año fueron esos 2 años en Acatlán? A lo mejor Este, coincidimos y no sabíamos. mira, pues el primer año fue del 2010 al 2011 Ajá. y el segundo año fue justamente del 2012 al 2013. Ujú. Bueno, no coincidimos porque tú estás muy jovencito. Y yo estuve en Acatlán estudiando el idioma chino en el Centro de Enseñanza de Idiomas, ahí del 2002 al 2004, o sea, previo a viajar a China para integrarme ya a mi beca en Peiyou, en la Universidad de Lenguas de Beijing, en el 2004. Así que no coincidimos en el año, pero sí coincidimos en el lugar. Pablo, yo creo que yo estaba viendo la foto de la ciudad prohibida en la agencia de viajes de En mi ese mamá, pero no entonces. tú estabas ya. Ya, no, 10 chitada, ¿eh? No digas más. No vamos a hablar de ese tema. Pero sí, 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 así es la vida, mira que sí. Qué Sí, increíble. Bueno, y termina tu historia. entonces yo me refugié en el chino muchísimo. El chino fue esa fuerza que me mantuvo ahí, que me Sí, hizo que no desistiera yo, que hizo que no me diera de baja, sí. que hizo que yo fuera todos los días a la universidad, porque si me quedaba en clase, si me quedaba en casa, me sentía mal. Si iba a la universidad, me sentía mal. Entonces yo realmente me sentía mal donde estuviera, ¿no? Yo creo que era la primera vez que yo tenía como una derrota en mi vida y lo sentí muy mal. Pero imagínate que yo me subía al metro, sacaba mi libro de chino y me ponía yo a repasar, me ponía a memorizar los caracteres trazo por trazo en el metro. Y así, una hora y media de transporte público se me iba en nada. Entonces se me hacía Sí, rapidísimo el tiempo. Y sí, de regreso también yo, porque aparte iba en la tarde yo. Entonces regresaba yo como a las 10:30 de la noche, tomaba el metro. Regresaba yo como sí, a las 10:45, algo así, hasta la última estación que era de la Tasqueña, donde me bajaba yo. sí. Y ahí en Tasqueña yo guardaba ya mi librito, ¿no? Entonces fue realmente el chino, yo me refugié en el chino en aquel entonces. Eh, Mm, por eso es que para mí estudiar chino fue tan especial, ¿no? sí, Fue una gran ayuda poderme encontrar con el muy chino bien. y bueno, también en el Confucio, no solamente las clases, sino también todos los eventos culturales y los talleres culturales que ellos organizaban, para mí eran un escape de mi realidad también. Yo era el más feliz en esos talleres culturales, ¿no? Porque era aprender algo nuevo, era salir de mi realidad y era entretenerme con algo que me apasionaba, ¿no? Bueno, fue una etapa muy bonita de mi vida, una etapa Qué que bonito. recuerdo con mucho cariño. Y pues bueno, mi alma mater ahí el Confucio, que realmente fueron ellos los que hicieron posible que yo iniciara con todo esto. Muy bonito. Oye, y Tony, ¿y cómo pasemos a la pregunta 2 entonces? Para no extendernos, nos podríamos quedar aquí, en el punto Cada, 1. cada parte es Y cada parte de la historia siempre lleva su parte emotiva y son muy interesantes conocer y a saber cómo fue el proceso, ¿no? Para llegar al día de hoy, a lo que has conseguido hasta hoy. Pero vamos a pasar a la pregunta 2 que dice, 为了能去中国留学，你需要了做什么? O sea, ¿qué ok, tuviste que hacer para poder llegar esta a es Chile? justamente La siguiente parte que ibas a la siguiente platicarnos, parte ¿no? exactamente entrando. ¿Cómo fue que te enteraste de esto, de este tema? ¿Y qué hiciste? ¿Qué empezaste a hacer para poder conseguirlo? Mira, esto es muy curioso porque mis papás también tienen tantas historias que contar sobre esta pregunta para poder contestar esta pregunta, pero Ajá. Eh, yo me acuerdo que en aquel entonces el Confucio organizó una junta para Mm, estudiantes y para sus papás mm, para informarnos sobre las becas, sobre las oportunidades de estudio en China. ujú. Entonces, yo le dije a mis papás, como oigan, en la escuela de idioma van a hacer una junta para papás, los están invitando, y yo me acuerdo que la reacción de mi mamá fue como, oye, ¿pero qué es esto? ¿Es la primaria o por qué nos están citando? ¿Qué hiciste? ¿En qué tema te metiste? ¿Por qué me están citando a mí, no? No, no es nada malo, es simplemente para informarles y pues nosotros nunca lo imaginamos porque realmente eh,
fue algo totalmente inesperado, ¿no? Ujú. Mi papá y mi mamá, entonces, fueron y les dijeron, oigan, pues miren, el gobierno de China da este tipo de becas a través de Hanpan, a Así de Handan. Confucio, y cada año se da tantas becas a los estudiantes que postulen y que cumplan con los requisitos y tal, y las becas incluyen esto y esto y esto. Ujú. Recuerdo que nosotros salimos de ahí, yo salí muy emocionado, pero recuerdo que mis papás salieron muy escépticos y decían, oye, este tipo de oportunidades realmente no creo que sean tan reales, no creo que sean, yo creo que es una táctica de marketing de ellos para seguirte manteniendo en la clase, ¿no? De que te sigas inscribiendo y tal. Y entonces dijeron prácticamente no te emociones porque no es muy realista que este tipo de oportunidades se den así, así que Sí, bájate de tu nube. Así que bueno, yo en aquel entonces lo que decidí hacer fue simplemente, bueno, yo voy a seguir estudiando chino porque me gusta, porque me apasiona y ya está. Pero después vino el famoso puente chino. participaste en el Chungo Chao. Participé en la eliminatoria de México. En la eliminatoria de México de aquel entonces yo creo que debe haber sido del año 2010. Eh, eh, sí, es Chungo Chao o Han Yu Chao, ahorita me confundí. Han Yu Chao, sí, cierto. Y bueno, ¿participaste? Participé en esa y todavía me acuerdo, fue mi maestra Ofelia que me preparó, Ujú. mi maestra Ofelia que me preparó, pero lamentablemente pues no gané y no quedé en los primeros lugares, ¿no? ¿Quién Entonces, ganó? ¿Quién ganó ese año? y ganó Johnny del TEC de Monterrey, ganó con Oh, un chino espectacular, mis respetos, porque a esa edad y a ese nivel, teniendo ese chino espectacular. En segundo o tercer lugar, no me acuerdo si quedó Lilian no García. me digas. Ah, Lilian, Ella y yo también. empezamos juntos, por cierto, empezamos en la misma clase con el mismo maestro de chino, el Sí. mismo día, así que pues tuve esos ojos de niño emocionado. Ajá. Y Lilian al final también terminó yendo a estudiar a China Sí, varios ella años. sigue ahorita en Hong Kong. Sí, y ahorita y ahora está en Hong Kong. O sea, lo digo para que quienes estén viendo pues, sepan que Así es. sí se pueden conseguir los sueños, ¿no? Hasta donde Así los quieras. Y le un saludo a Lilian. Le vamos a compartir este video para que te vea. Bueno, para que nos vea. Muy bien. sí. Y luego, Y bueno, pues yo lamentablemente no quedé en esos tres primeros lugares. sí. Y bueno, el premio justamente para esos tres primeros lugares era su viaje a China, ¿no? Ok. Su viaje a China para competir en el Hangzhou Mm, ya global. Entonces yo me acuerdo que eso fue para mí como sí me sentí muy triste, pero realmente no fue, digamos que no marcó tanto mi vida porque yo seguía estudiando chino, que era, como te decía, me apasionaba, ¿no? Entonces con que yo estudiara chino diario, con eso yo era feliz. Pero ok. me acuerdo que la profesora Ofelia, ella me dijo, tanto Ofelia como Jenny, me acuerdo que me dijeron, eh, yo creo que me veían a mí como muy ilusionado con ir a China o tal vez veían que yo era de los estudiantes más, eh, pues más sí, sí, ¿verdad? Cuando se trataba de todos los eventos, que siempre estaba yo ahí de sí, sí, lento, sí, todo, que ellas mismas se acercaron y me dijeron, oye, no te preocupes, va a haber más oportunidades, Qué bonito. tú sigue, sí, les agradezco mucho a ellos dos, tú sigue estudiando, tú sigue haciendo lo tuyo porque va a haber más oportunidades. Yo dije, Mm, sí, está bien, muchas gracias, ¿no? Y pues bueno, que la oportunidad vino unos cuantos meses después cuando ya anunciaron que lo de las becas realmente era cierto y que sí iban. Eh, mm, anunciaron eso y dijeron, a ver muchachos, lo de las becas, como ya lo habíamos platicado, como lo prometimos, sí van, pero tienen que postular y su postulación tiene que revisarse en China. Así que claro, la maestra Ofelia y también Jenny nos ayudaron a todos los que postulamos, ¿no? por A supuesto. hacer nuestra aplicación. Tuve que hacer el HSK en aquel entonces fue el primer HSK que hice, me acuerdo que hice el HSK número 2. Una vez Mm, que tuvimos los resultados, ya seguimos con la aplicación y pues al final no todo nuestro material se entregó a China y pues nada, pasaron muchos meses, realmente para mí ese tema quedó casi olvidado porque pasaron sí sus buenos unos 3, 4 meses y pues nada, estaba yo en la sala de mi casa cuando recibí la llamada del Confucio y era Jenny y me decía que pues sí me habían qué dado bonito. la beca y que pues Ah, ya. un año en China con la beca, ¿no? Y pues nada, fue para mí un shock, eso sí fue un shock, eso sí marcó en ese momento mi Me vida imagino, y todo, sí. ¿no? Eso sí lo marcó, pero bueno, el resto es historia de la que ya nos enteraremos poco a poco. Sí, hombre, yo también recuerdo la vez que me llamaron a mí para decir que yo también había obtenido la beca en el 2003. Y sí, se siente increíble, ¿no? Dices, wow, me voy a ir y no te la crees. No sé si fue en tu caso, pero en mi caso me llamaron 3 semanas antes del viaje. Y entonces tuve que, en 3 semanas, fue el tiempo que me dieron para arreglar mi vida aquí en México.
antes de irme, vendí todo, coche, muebles, refrigeradores, todo lo que yo tenía, para ir juntar un poco de dinero, porque tú sabes que la beca, bueno, en ese entonces cuando a mí me tocó era 800 yuanes, era lo que te daban de manutención. Y nosotros siempre bromeamos, ¿eh? No lo vayan a pensar, la gente de las autoridades universitarias no van a pensar que lo decimos en serio, lo decíamos en broma. Siempre decíamos que los 800 yuanes nos alcanzaban para las cervezas, pero no para la comida, ¿no? Entonces había que juntar un dinerito de más, un extra, llevar para poder sobrevivir bien, ¿no? La verdad, ya hablando en serio, los 800 yuanes sí te alcanzaban para comer moderadamente en el Shutang de la universidad. Sí, ¿no? En el comedor de la universidad, perfectamente bien, alcanzaba a comer uno moderadamente, ¿no? ¿Cuánto te tocó a ti la beca cuando te fuiste? A mí la beca me tocó de 1,400 yuanes. No, ya está, fíjate, ya estaba mejor que los 800 que me tocó a mí. Sí, ese primer año sí fue eran 1,400 yuanes al mes. Y Sí. en aquel entonces para un estudiante como yo de idioma, sí era más que suficiente para comer. Para eso, pero si querías salir ya a hacer otras cosas, querías comprar otras cosas, de paseo, etcétera, sí tenías tú que ponerle de tu propio bolsillo. Ujú, Lo cual en aquel entonces me parece que era mucho más barato que ahora. sí. China ha subido mucho, mucho, los precios se han disparado mucho. Pero bueno, en aquel entonces me acuerdo que el banderazo del taxi era de 10 yuanes. Sí, me acuerdo muy bien, yo también. A ver, entonces te llama Jenny Acosta, que Sí, sí, sí. la recordamos y la queremos muchísimo a Jenny. Tú sabes que Jenny y yo fuimos becados el mismo año también. Ah, sí, mira, no sabía. Sí, no lo sabías. Ah, bueno, pues así fue. Jenny, no me va a desmentir. En ese entonces, en nuestros años, solamente se otorgaban 12 becas, 12, pero por alguna razón, como se podían renovar algunas o eran por una estadía más prolongada, en el año que nos tocó a nosotros, solamente, o me tocó a mí, solamente se otorgaron en ese año cuatro becas nada más. Fíjate, lo peleadísimo que estaba eso en ese entonces. Y bueno, más bien, la poca oferta que había, ¿no? Ujú. Tampoco es que estuviera tan peleado como ahora. Ahora sí está súper peleada las becas, pero en ese entonces, 2003, más o menos, pero solo había cuatro opciones. De esas cuatro opciones, una se la llevó Jenny, una fue Jenny Acosta, la otra fui yo, y los otros dos, si alcanzan a ver el video, también los saludo muchísimo al doctor Ezequiel, que está en Aguascalientes ahora, es médico especialista en acupuntura, porque él se fue a estudiar medicina en China con la beca, y también hace algo de apicultura, ahora tengo entendido. Tiene su programa de radio ahí en Aguascalientes que habla sobre estos temas bien interesantes. La otra fue Vania Acevedo, que ahora creo que está en Alemania, en estos, no sé qué. La vida es así, te va llevando por rumbos. Sí, por Y supuesto. terminó en Alemania, la querida Vania, pero éramos los cuatro becados. Bueno, en tu caso, ¿quiénes más fueron becados contigo también? Aparte de Lilian, me imagino, ¿no? Sí, sí, aparte de Lilian, mira, del Confucio fuimos becados, Lilian, quien fue mi roommate en BLSU durante ese año, Ujú. Iván. Iván, Iván. si ve este video, le mando un gran saludo. Y bueno, a Iván, yo no volví a hablar con él desde que regresamos de aquel año de China. Pero bueno, si llega a ver este video, un saludo, Iván. Ojalá. Nos ponemos en contacto para saludarnos. Y para Eh, conocer su historia, a ver qué está haciendo él claro, también también, para ¿no? conocer Y su historia. claro. Yo me Ujú. enteré por ahí que me parece que estaba dando clases de chino. Mm. En algún momento estaba dando clases de chino. No sé si lo sigue haciendo o no, pero bueno, ya conoceremos su historia. Ya conoceremos. Bueno. Y también fueron unos dos más, me Ujú, parece, del Confucio. No eran del mismo nivel que yo, estábamos en diferentes clases, diferentes niveles. ujú. Entonces, no conviví mucho con ellos antes de China y estando en China también nos tocó en diferentes universidades, así que tampoco convivimos mucho en China. Por eso no recuerdo sus nombres, pero si ven este video, también... Tataoju, Tataoju. Un saludote. ¿No? Oye, y entonces tú llegaste a Beijing finalmente en el mes de agosto, me imagino, ¿no? Previo a entrar al semestre. Sí, 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 así es. Sí, ¿qué te dijeron tus papás? ¿Qué te dijeron tus amigos? ¿Cómo fue esos últimos días, las despedidas? Pues para mis papás seguían sin poderlo creer. Mis Ujú. papás no es que fueran escépticos, aunque ya no les caía el 20 todavía de que su hijo se iba a ir tan lejos y que ya iban a pasar casi 9, 8 años, 9, 10 años para que regresara. Después, bueno, pero en eso no lo sabían, ni tú Eso no lo tampoco, ¿no? sabía tampoco. Pero bueno, ¿Tú ibas por un año en un principio o yo cómo iba por también? un año nada más. Entonces, como lo conté yo hace rato, yo estaba en Acatlán justamente. Entonces fue terminando ese primer año de universidad en Acatlán que me fui a BSU. Entonces me di de baja temporal en Acatlán, en la UNAM, y me fui a BSU. Entonces, ¿cómo fue? Pues bueno, para
ya que estoy hablando de Acatlán, te voy a decir, todos mis profesores en Acatlán me felicitaron mucho. Yo estaba estudiando relaciones internacionales, entonces los profesores pues algo veían y Algo. me felicitaron mucho. Recuerdo que tuve una maestra que en paz descansé, Georgina, Ujú. mi maestra Georgina, profesora de teoría de relaciones internacionales, ella autora de varios libros importantes en la enseñanza de política internacional Oh, en UNAM. Ella también me felicitó mucho y me acuerdo que me dijo que pues lo aprovechara y si tenía yo la oportunidad. Ella fue una de las personas que sembró esa semillita en mí porque ella me dijo que si tenía yo la oportunidad de estudiar algo de relaciones internacionales en China, que lo hiciera. Que no me perfecto. quedara solamente Con, con el idioma, con el fuera idioma, yo a buscar perfecto. algo más. Y si yo estaba ya estudiando relaciones internacionales en México, que fuera yo con esa idea de también en algún momento de mi vida estudiar mi carrera, invertirle mi carrera en China también. Ah, y cosa que sí hiciste, ¿no? Le hiciste caso a la Cosa que profesora, sí, que, porque además del idioma estudiaste algo más, ya nos claro, dirás que estudiaste ahí en Beida. Pero así es. bueno, entonces, Y ¿cómo, pues cómo nada, termina esta parte, este capítulo? este capítulo termina, pues bueno, con muchas despedidas familiares, muchas despedidas con amigos y con una amiga muy grande que ya mencionamos hace rato, Lilian, recibiéndome allá en China. Ella fue por mí al aeropuerto. Mm, Ella estaba allá porque ella había llegado unos meses antes, justamente por el puente chino, ¿no? Entonces, ok. ella estuvo allá unos 2 meses antes que yo en sus ocupaciones en el puente chino y se quedó ya ahí para ese año de beca que le tocaba. Y pues ella fue por mí al aeropuerto, ahí en China, en el aeropuerto de Beijing. Y pues nada, esto termina diciéndote que todavía recuerdo el olor de la ciudad de Beijing en cuanto puse mi pie Sí. fuera, a humedad tan intenso. Los chinos siempre dicen que el norte de China y Beijing son súper secos, pero para mí Beijing es mucho más húmedo que la Ciudad de México y eso lo recuerdo tanto en esa primera impresión que tuve de la ciudad, de Ujú, el olor a humedad que me pegó en la nariz en cuanto salí del aeropuerto. sí, Ese sí. olor de agosto Eh, en Beijing. pues, Está muy bien. sí, yo muy bien, yo tengo mi pasaje también, así como yo lo cuento, es en cuanto abrió el avión y bajé de él y percibí el olor de la ciudad, todas las ciudades, todas, incluyendo la Ciudad de México, tienen su aroma particular, todos. Así, Y lo tenemos ahí incrustado en nuestro recuerdo de algún modo. A veces está dormido, no lo recordamos, pero en cuanto lo volvemos a percibir, ¡pum! siguen todos Despiertan, despiertan cosas en uno. Y bueno, tú no sé si sabes, yo viví en China de niño, ¿no? Y entonces regreso a México a la edad de 10 años y no es sino hasta ya a los 30 y tantos que regreso a China. Así que yo tenía pagado ese switch casi 20 y tantos años. Y pero cuando llegué a Beijing y abrió la puerta del avión y ¡pum! Percibo el aroma, mira, se abrió, se desconectó, se prendió esos recuerdos de mi infancia, como bien dices tú. Y entonces digo, wow, qué padre. aparte de la infancia, que son todos recuerdos más remotos todavía. Sí, estaban más remotos. Yo no me acordaba que olía la ciudad, pero ahí, en un segundo, ¡pum! Lo agarré. Pero bueno, no estamos hablando de mí hoy, estamos hablando de ti, Tony. Entonces, continúa con tu historia. Llegaste, Lilian te recibió, qué padre, y llegaste a BLCU. ¿Cómo fue tu experiencia en BLCU, tu primera clase? ¿Qué opinas de la enseñanza del idioma chino en BLCU comparado con lo que tú ya habías vivido aquí en México, en el Confucio? Pues bueno, mi vida en BLCU ese año fue un año pues totalmente inolvidable, ¿no? Inolvidable por muchas razones, no solamente por todas las personas que conoces ahí que terminan siendo pues compañeros de vida de una u otra forma, ¿no? Sí, Sino también por, nos hermanamos, ¿no? claro, 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 así es, hermanos de vida de una u otra forma terminan siendo todos, sino también por todas las experiencias nuevas que uno vive ahí. Yo creo que muchas de las que digo es que la primera vez que hice esto, la primera vez que tuve que hablar inglés todos los días fue ahí. O Mm. mi primera vez que tenía yo que, por ejemplo, que presentarme totalmente en chino o hablar fue también ahí. La primera vez que, todo, o sea, la primera vez que conocí a alguien de tal país fue ahí. La primera vez incluso la primera vez que bailé quebradita fue allá. La primera vez que fue ahí. Un montón de primeras veces allí en BLSU, ¿no? A todos, a Entonces, todos. todos, yo creo que todos. Pero bueno, ahí en BLSU, en específico de la enseñanza de chino, me parece, eh, creo que iba a una velocidad 10 veces mayor que en Sí, el Confucio, en México. Porque en el Confucio en México yo tenía clases una vez a la semana, que era los sábados. Una vez a la semana era curso de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, ¿no? sí, Y en BLSU era 8 de la mañana a 2:30 de la tarde todos los días. sí, Todos sí. los días. Entonces vas y
si no tienes, si no tienes la forma de cómo seguir con las clases, de seguir el ritmo, pues tú mismo creas el ritmo, a ver cómo le haces, pero tienes que seguirlo, ¿no? Tienes que encontrar la forma de hacerlo. Cierto, cierto. Eh, Bill CU es muy famoso precisamente por el ritmo, la velocidad que le imprimen en sus clases de chino, ¿no? Incluso comparado con otras universidades chinas, ¿no? En Beijing, pero BLCU se jacta, presume. Acuérdate que yo fui profesor en BLCU después y entonces, pues estuve de ese lado, del lado de los profesores también. Y yo recuerdo que entre la propia comunidad de profesores de BLCU se sentían orgullosos de que su dinámica, su ritmo de estudio, de enseñanza del idioma chino fuera como tan dinámica, tan acelerada, tan rápida, ¿no? Entonces, sí es cierto, nos quejábamos todos los estudiantes, que cómo era posible que nos exijan tanto, que nos hagan memorizar tantas palabras al día. Era un ritmo de veras desgastante, mucha gente se quejaba, te habrá tocado también ver muchos estudiantes de otros, bueno, muchos de los estudiantes extranjeros tronaban, no aguantaban el ritmo y ya se lloraban, se quejaban y se regresaban a sus países muchos, ¿no? Porque no aguantaban el ritmo, además de otras cosas de la vida china de entonces, que me imagino que también les habrá impactado todo eso, pero nos íbamos filtrando, por llamarlo de un modo, ¿no? Y solamente los que aguantábamos el ritmo y los que estábamos ahí macheteándole duro como exigía la situación, eran los que podíamos llegar al final del camino, ¿no? Y yo recuerdo también eso, que nos quejábamos mucho, pero al cabo de un año después, comparativamente con los otros estudiantes extranjeros de las otras universidades que se la llevaban más tranquilo, y veías, y a mí me pasó una vez que vimos a unos amigos de otra universidad, no digo nombres, ¿verdad? Para no decir ni al amigo ni la universidad, pero veíamos lo que estaban viendo después de un año y decíamos, ¿cómo? ¿Apenas estás en esto? O sea, nosotros eso lo vimos hace ya 6 meses atrás. Ahí es cuando te cae el 20 y dices, no, pues sí, cierto, es un sistema muy, muy exigente, muy demandante, muy desgastante, eh, pero al final ves los resultados, al cabo de un año, 2 años, tu chino mejora, ¿no? Sustancialmente, pienso yo. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, Pablo. Y fíjate que yo, lo que yo noté que sucedió ahí en BLSU es que esa velocidad y también, digamos, esa cantidad de cosas que te meten para estudiar, Ujú. es por una razón. Sí, Porque conforme vas más vas aprendiendo, más lo vas utilizando, más te vas soltando también afuera del salón de clases, más vas practicando tu chino y pues bueno, obviamente eso te da más seguridad, eso te hace que entiendas mejor el idioma, que algo que sí, memorizaste en clase no se quede solamente en memorizarlo para el examen y ya está, sino que sabes utilizarlo en la vida real, sabes ey, aplicarlo en la vida diaria y entonces es algo que aprendes de verdad y que se queda bien grabado en tu mente, ¿no? No solamente cierto, en la memoria selectiva para el examen y ya está. exacto. Es lo que yo notaba, entre más aprendía en clase, así fuera un ritmo muy rápido, muy demandante, más podía yo hacer uso de ese idioma Claro. afuera, Sí, por muchas razones, ¿no? sí, oye, y te voy a contar una anécdota también de mi parte. Yo me acuerdo que los alumnos extranjeros se quejaban de esta exigencia, ¿no? De tantas palabras, aprenderlas en tan poco tiempo, y decían que el sistema no era funcional, era ya viejo, ¿no? Que no estaba adaptado a las nuevas necesidades modernas. Y bueno, y tú ya sabes eso, ¿no? La educación occidental es diferente. La educación china es de memorización por la naturaleza del idioma en sí, entonces, bueno, tiene que ser así y hay que aprenderlo como lo aprenden ellos. Entonces, se quejaban mucho los estudiantes y los profesores me decían a mí, Pablo, ¿tú crees que no lo sabemos? Por supuesto que sabemos que no te vas a aprender tantas palabras en tan poco tiempo. Por supuesto que lo sabemos. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos? Dice, porque el cerebro es, no es tonto, ¿no? Y el cerebro, si tú le exiges aprender 100 palabras de golpe, a lo mejor va a aprenderse 60, ¿no? Su capacidad le va a dar hasta 60 palabras. Nosotros lo sabemos, me decían ellos. Yo sé, y te voy a dejar 100 palabras y te vas a aprender 60, yo lo sé, ¿eh? Pero si te dejo las 60, tu cerebro va a aprenderse 40. Y si te dejo las 40, tu cerebro se va a aprender 30. ¿Me explico cómo ellos pensaban? Entonces, la finalidad entonces es exigirte estirar todo lo posible para ver hasta dónde alcanzas. Ellos sabían que no te ibas a aprender las 100, pero lo que ellos buscaban con eso es intentar que te aprendieras las más posibles. Y eso
tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Mientras más Totalmente, aprendes, totalmente. wow, mejor te desempeñas y mejor te Claro. comunicas, ¿no? Es totalmente la explicación teórica de lo que yo viví, ¿no? Ujú. De lo que yo me di cuenta que sucedía en mi aprendizaje del chino ahí en BLSU. Totalmente esa parte teórica, qué gusto saber eso. Y sí, justamente así fue. Y también algo muy curioso es que no son palabras al azar. Son palabras que te van sirviendo realmente para tu vida diaria, ¿no? Que te van sirviendo y que te van preparando para lo que vas a vivir en China. Eh, Porque de repente, si de repente dentro de 2 semanas tenemos las primeras vacaciones del ciclo escolar, entonces esas 2 semanas antes ya estábamos aprendiendo cómo se dice comprar todo el vocabulario para comprar boletos de tren, para comprar boletos de avión, cuando llegas como turista a una ciudad nueva, todo ese ujú. vocabulario, ¿no? Entonces eso fue algo también de lo que yo me di cuenta, es que nos vamos preparando para lo que vamos a vivir también en este año. Sí, sí. Siempre y cuando no te regreses a tu país en esas Ah, vacaciones, claro, claro. ¿eh? Sí, no, siempre y cuando Porque, no te regreses, ¿no? sí, porque si te Siempre y cuando regresas, sigas aprendiendo y estudiando bien. sí, ahí tengo otra historia también. Yo sé que hoy estamos hablando de tu historia, pero luego me acuerdo de las mías. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a China, yo conocí a dos o tres estudiantes extranjeros que yo decía, hablan un chino fabuloso, fabuloso, ¿no? ¿Cómo le hicieron ellos? Yo en ese momento tenía hambre de aprender, igual que tú. Al principio yo decía, ¿cómo lo hicieron ellos para poder? Porque hay otros que tienen años, tú lo sabes, pueden pasar años en China y no hablan el chino. No hablan, no llegan a dominar o aprender el idioma a esos niveles. Pero había otros que hablaban un chino fabuloso. Entre ellos, voy a mencionar, porque para mí fue impactante escucharlo hablar chino, a Jorge Vizoso, no sé si lo conoces, ¿no? No, bueno, mexicano que tiene años viviendo en China, a la fecha sigue allá. Bueno, espectacular su chino. Amigo de Jenny, por cierto, yo lo conocí a Jorge a través de Jenny Acosta y me impactó. Digo, oye, Jorge, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo le haces para hablar un chino tan bueno? Yo eso es lo que yo quiero, a eso vine. Y él me dijo algo que lo recuerdo mucho. Me dice, lo primero que tienes que hacer es cortarte el cordón umbilical con México. Lo que muchos hacen es, vienen a China, estudian 4 meses, que dura el semestre, y se regresan los 2 meses de vacaciones a México. Y esos 2 meses desconectan el idioma chino totalmente, no lo hablan y cuando regresan a China, 2 meses después se dan cuenta que el cerebro ya se desajustó, por llamarlo de un modo, y entonces retomar el ritmo, la dinámica que llevabas cuando estabas estudiando en el semestre anterior, le va a costar, te va a costar y lleva tiempo. Y te lleva semanas a agarrarle la onda, ¿verdad? Ha pasado, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas cuando estudiabas que había días que tu chino fluía bien padre y había días que tu chino por alguna razón, ay, caray, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablar como si ya lo podía yo? Así pasa, ¿no? El cerebro está ajustando, ajustando, ajustando. Y entonces, Jorge decía eso, ¿no? Que pues si estudias, te regresas a México y regresas y en lo que tomas el paso, ya perdiste los 2 meses que no practicaste de las vacaciones, más el mes que te va a llevar reajustar tu cerebro, ya son 3 meses comparativamente contra los que no se regresaron a su país y que sí siguieron ahí 3 meses y practicando el chino. Bueno, al siguiente semestre, súmale otros 3 meses que vuelva a pasar esto, ya es medio año perdido, medio año retrasado comparado con el que no se regresó. Súmale entonces a esto los 2, 3, 4 años que vayas a estar en China estudiando. ¿Cuánto tiempo te rezagaste comparado contra el que no regresó? ¿Ves? Se me quedó muy marcado. De hecho, yo me tardé casi 4 años en regresar a México por primera vez. Yo me fui en el 2004 y no regresé a México, Al sino extremo. sí, yo me fui al extremo. No regresé a México sino hasta el 2008. Fíjate, casi 4 años. Claro, esos meses de vacaciones, pues era viajar, como dices tú, Sí, conocer otros lugares. China es un continente, no es un país, yo digo, y hay infinidad de lugares a visitar súper interesantes donde puedes además practicar tu chino, ¿no es cierto? Sí, 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 sin duda alguna. Y le mando un saludo a don Jorge también por si nos llega a ver, ¿no? Ya lo conocerás, ¿eh? Tiene un chino sí, sí, sí. increíble. Hay varios, ¿eh? No solo Jorge, ¿no? Bueno, pues, bueno, ¿cómo seguimos con tu historia? Vamos a la siguiente pregunta, la 3, que dice, "你认为通过这次经历获得了哪些成就?" O sea, ¿qué logros consideras que has obtenido gracias a esta experiencia de haber estudiado en China? Mira, yo creo que se va a escuchar muy cursi, pero yo creo que además de mi familia, además de cómo crecí yo aquí hasta la adolescencia, ¿verdad? Además de esa parte, yo creo que el haber estudiado en China me ha dado todo. Porque, Pablo,
Estamos hablando de que yo vivía ya 9 años, de los 19 años a los 29 años, bueno, ese año intermedio que estuve en México, pero estamos hablando de que allá estudié mi universidad, allá estudié mi maestría, empecé a trabajar. Yo creo que mi proceso de maduración y muchos procesos importantes en la vida de una persona Los viviste ahí. los viví ahí. Así que realmente yo creo que estudiar en China me ha dado todo también, Quinto. Ha sido parte crucial de quién soy hoy en día. No puedo decir yo que soy chino, porque soy mexicano y le Así debo es, yo todo a mi país y le debo yo todo a mi familia también como por mexicano que soy. supuesto. Fui criado como mexicano, crecí en México, pero también no puedo negar tampoco yo esta influencia que tuve el haber estudiado en China y el haber yo estudiado, así dije, ¿no? Estudiado en China y haber Sí, vivido en China. Pero bueno, vamos, para no dejarte con esa respuesta como tan flotando. grande, flotando, ¿no? Pues mira, yo creo que son diferentes aspectos, ¿no? Son logros en diferentes aspectos. Yo creo que Ujú. el primer aspecto es abrirse al mundo, ¿no? Cuando llegué yo a BLSU, y no solamente en BLSU, sino en los años sucesivos, conocí a muchísimas personas, no solamente chinos y chinas, de todos los países. China es un centro mundial, es un centro de negocios mundial, es un centro financiero mundial, y tienes la oportunidad, gracias a eso, de conocer a tantas personas de tantos países, cada uno que se dedican a tantas cosas tan distintas. Bueno, eso también te abre la mente muchísimo, te abre los ojos a nuevas cosas, nuevas experiencias, etcétera. Yo creo que eso lo viví gracias al haber estudiado en China. Ujú. Hubiera sido muy difícil haber vivido esa experiencia si no hubiera yo estudiado ahí en China. Tal vez estudiar en otros países es lo mismo, etcétera, pero bueno, yo por lo menos comparándolo con lo que yo tenía antes de ir a China, es así. Ok, Ese aspecto, ¿no? Otro aspecto yo creo también es, eso fue en lo personal, eso ¿no? fue en lo personal, en lo personal, ¿no? Sí. También hablando de algo como más, pues material, digamos, pues me dio mi primer trabajo formal. Bueno, antes del primer trabajo, antes de llegar al primer trabajo formal, también el haber estudiado en China, pues bueno, cuando uno va estudiando en China, que estudié yo la licenciatura allí en China, cuando uno va estudiando, pues también va buscando oportunidades de hacer prácticas, ¿no? De hacer los famosos internships. Sí. Internships en China y hice unos cuantos internships ahí. Así que digamos que yo empecé esa parte laboral también y eso fue gracias también a que estuve estudiando ahí, ¿no? Y pues bueno, una vez ya habiéndome graduado, también la oportunidad de empezar a trabajar directamente en un muy buen trabajo, que la verdad ya no tengo yo ese trabajo, ya renuncié, ya no estoy trabajando con esta empresa, pero ese trabajo que tuve también lo agradezco mucho, la oportunidad. Me dejó muchísimas cosas también y no hubiera sido posible también tener ese trabajo si no hubiera sido por la red de esta universidad en China, ¿no? Entonces, yo creo que es una cadena, ¿no? De cosas que van sucediendo. El haber estudiado chino me llevó a esa parte, ¿no? De estudiar la universidad allá. Luego de estudiar la universidad allá me llevó también a esa parte de poder conseguir este trabajo directamente en China, ¿no? Y que ese mismo trabajo me trajo de regreso a México, ¿no? Sí. Regresé en muy buenas condiciones. Y aquí es donde voy a decir también que mucho de esto tuvo que ver el señor Pablo, porque ese trabajo me regresó a México como en muy buenas condiciones. Realmente lo Sí. agradezco mucho. Me regresó a México con bonos como si fuera yo extranjero realmente, ¿no? Porque fui contratado en China, entonces cuando regresé a México regresé como si yo fuera extranjero, como si yo fuera chino, ¿no? Sí. Regresé con todas esas facilidades y esas prestaciones tan buenas. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo todavía era un estudiante de licenciatura allá en China, Ujú. una de las ocasiones que nos dimos allá en China, tú me dijiste que yo buscara la oportunidad de quedarme a trabajar en China y de aprender en el aspecto laboral en China y que Ujú. no aceptara yo regresar a México si no era en una buena posición, si no era porque una de estas empresas, ellos me querían de vuelta en México y entonces si ellos me querían de vuelta en México, entonces ellos tenían que pagar por mí en México, Sí, que sí, pagar así por mi fue. regreso a México. Yo me acuerdo muy bien que tú me dijiste eso, se me quedó muy grabado, así no lo agradezco mucho ese consejo porque así se dio, así se dio Qué bueno. y pues bueno, fueron varias cosas, ¿no? Y también, no sé si sale un poco de contexto, pero ¿por qué digo yo que tú fuiste también una de esas personas que influyó mucho, ¿no? De esas personas que de repente llegan y te dan un empujoncito y ese empujoncito puede ser muy decisivo para tu futuro en diferentes aspectos, ¿no? Ujú. Cuando ¿Por yo, qué? cuando yo regresé a México después de estudiar en BLSU, yo regresé a estudiar en Acatlán, que es donde yo estaba estudiando la universidad. Por algún momento durante mi año en BLSU ya me había pasado por la mente la idea de tal vez estudiar la universidad en China. Pero no es tan fácil. Estamos hablando de que las aplicaciones a cualquier universidad en cualquier país no son fáciles.
Ahora, que si te quieres ir a una universidad en otro país, pues es mucho más difícil. Y ahora que si lo quieres hacer en chino, pues es mucho más difícil todavía, ¿no? Ujú. Y eso súmale pues otras imposibilidades como la económica, etcétera, ¿no? Si no tienes los medios económicos, pues también es mucho más difícil. Pero durante ese año que yo estuve acá, mi segundo año en Acatlán, después de haber estado en BLSU, yo recuerdo que tú me llamaste y me dijiste que la Universidad de Pekín iba a tener una plática en el Colegio de México, que si quería ir. Y yo, bueno, pues no, pues yo realmente, pues mira, a mí me quedaba súper lejos del Colegio de México y yo dije, no, pues ir hasta allá y tal, y esa última hora, porque tampoco lo tenía planeado y tal. Sí, me acuerdo. Y pues nada, no recuerdo si tú pasaste por mí o me regresaste, pero total, que fue como casi, casi como el empujoncito completo, ¿no? De no solamente de te invito, ven, ven conmigo, sino también, oye, hasta paso por ti, o hasta te regreso a tu casa, ¿no? Así pues bueno, fue gracias a ese evento de la Universidad de Pekín al que me invitaste, que asistí contigo en el último momento, que bueno, que después se me abrieron las puertas para estudiar mi licenciatura justamente ahí en la Universidad de Pekín, donde tuve ese primer contacto con la oficina de estudiantes extranjeros de la Universidad de Pekín y bueno, ya el resto, ellos se encargaron de darle seguimiento a la aplicación. Sí, sucedieron. Yo me acuerdo muy bien de esa reunión y sí me acuerdo que nos vimos allí en el Colegio de México, ¿no? Con la gente de Beida. Yo estaba también buscando en ese momento tal vez regresar, este, y estaba yo buscando si podía conseguir una plaza allá en Beida. Al final no la conseguí porque no le di seguimiento porque finalmente con BLCU me quedé, ¿no? Y ahí me quedé muy bien y también muy contenta, maravillosa experiencia que tuve yo esos años como profesor en BLCU. eh, em, pero bueno, fue por eso que no. Pero yo también tenía en mente tal vez también acabar también en Beirá, a lo mejor en un futuro, nunca hay que decir que no. Ya sabemos que no hay que decir nunca que no. Las cosas se pueden dar ahorita que estamos en tiempos de pandemia, pues sabemos que están difíciles, pero cuando esto cambie y si podamos otra vez regresar para allá, buscaremos otra vez ¿Sabe? uno nunca sabe dónde va a acabar, la vida es maravillosa, es un misterio, y eso lo hace tan fascinante, ¿no? Precisamente por eso, cuéntanos en una anécdota, vamos a platicar ahora de las anécdotas, una anécdota feliz, una anécdota contenta, una anécdota que recuerdes con mucho cariño de tu estancia todos estos años en China, una anécdota que de no haber estado allá no te hubiera podido acontecer, eso me gustaría que nos platicaras. Pues son tantas las anécdotas, ¿verdad? Uf, yo sé que son muchísimas, escoge una o dos. A ver, déjame ver. Uf, déjame ver. Yo tuve esta ocasión, estaba en la Universidad de Pekín, terminé mi primer año de licenciatura ahí y yo postulé para ser parte de un grupo de representantes de la universidad para ir a zonas rurales en el sur de China, para ir a visitar secundarias y preparatorias en esta zona Sí. para hablar con los estudiantes y darles pláticas de motivación y sobre todo también escuchar cuáles son sus preocupaciones sobre su futuro y tal vez nosotros darles un poco de ánimos y un poco de orientación en algunos aspectos también, ¿no? Yo realmente no sabía si me iba a quedar o no, porque pues esto claramente, yo estudié ahí con chinos, con puros chinos, sí habíamos varios extranjeros, pero ese tipo, como, así como dices tú, todos los extranjeros se habían regresado a sus países de vacaciones, Ujú. yo fui de los pocos que se quedó ahí, entonces era con puros chinos, dije, no sé si me van a escoger o no, porque pues soy el único extranjero. Me escogieron y fui con ellos, fuimos a la provincia esta, híjole, me vas a regañar, Eso. vas a decir cómo es posible. A ver, me acuerdo el nombre del municipio, Mm. pero no me acuerdo de la provincia. El nombre del municipio es Huiben, que es en Jiangxi. Jiangxi es conocido porque ellos se llaman como el municipio o el pedazo de la campiña más hermosa de China. Se llama Huiben. Mm. ¿Y sí? Es hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Pero la anécdota no es esa. No, ok. La anécdota es que con mis compañeros de la universidad visitamos estos lugares rurales, zonas con muchas carencias de servicios, por ejemplo, muchas carencias están en un nivel pues muy subdesarrollado en comparación con otros lugares de China, como puede ser Beijing, donde veníamos nosotros. Ujú. Entonces, eso fue un impacto para mí porque fue la primera vez que yo me enfrenté a esta realidad de desigualdad en China, ¿no? Ok. Mi primera vez saliendo de las ciudades principales como Beijing, Shanghai, etcétera. Entonces, Ujú. para mí eso fue un impacto.
Pero por otro lado, es un lugar hermoso con muchísima historia porque tiene todavía las mansiones de la dinastía Ming resguardadas, muy bien cuidadas en diferentes pueblos, ¿no? Entonces, Ujú. era precisamente uno de estos pueblos con muchas carencias, pero con gran patrimonio cultural que nosotros estábamos de paseo. Y el señor que nos había llevado en transporte nos había dejado ahí, nos dijo, voy a regresar por ustedes en media hora, por decir, ¿no? O una hora. Entonces nosotros estábamos como turistas, ¿no? Turisteando por ahí en el pueblito este. Nadie, no conocíamos este lugar, e incluso en algunos lugares no había señal, etcétera. Y llegó un punto en el que nosotros ya terminamos de recorrer el pueblito, pero faltaba casi una hora para que regresaran por nosotros, para que el conductor regresara por nosotros. Cierto. Pues, ¿qué Ujú. hacemos, no? En nuestro alrededor son puros sembradíos de arroz, pues no hay nada que hacer en este pueblito, realmente solo caminar, hace muchísimo calor. Pues una de las familias de este pueblito nos abrió la puerta de su casa y dijo, ah, si tienen calor entren y pueden esperar aquí adentro. Y nos dio de tomar leche de soya y todavía me acuerdo que nos dijo, es fresca, la acabamos de hacer. Y yo dije, ah, la acaban de hacer. Y para mí eso pues también fue una impresión muy grande porque dije, wow, yo nunca he visto cómo se hace la leche de soya, ¿no? Entonces, y le dije, oiga, ¿puedo preguntar cómo es que se hace la leche de soya? Me dijeron, pues no preguntes, mejor te voy a mostrar. Su cocina nos mostró cómo se hacía la leche de soya, ellos cómo la están haciendo de la forma más tradicional que te puedas imaginar, porque no tenían electrodomésticos, todavía utilizaban ellos molinos de madera, piedra, todo mecánico pero de madera, y ahí estaban haciendo su leche de soya. Y algo que me conmovió muchísimo fue que ellos nos dijo que ellos comían soya todos los días, que era su principal fuente de alimento, la soya, porque era lo que ellos sembraban, era lo que ellos cosechaban y comían soya todos los días. Sí. Entonces hacían soya de diferentes formas, ¿no? La hacían en tofu, la hacían en diferentes formas. Pues bueno, eso no fue nada porque ellos en ese momento, la esposa, mientras el esposo nos mostraba cómo se hacía la leche de soya, la esposa empezó a salir de ahí de la cocina con un montón de platillos de soya. Y nos invitó, puso la mesa, nos dijo, siéntense a comer todos, ¿no? Entonces nos invitó La de la nada, cortesía china. cocidas en el medio de la nada en China, en el sur de China, en un pueblo que ya ni recuerdo el nombre porque te digo, el municipio es Huyu, ¿eh? Pero hay diferentes pueblos, ¿no? Sí. No recuerdo ni el nombre, pero esa cortesía, un matrimonio chino grande ya de los señores, que nos abrieron la puerta de su casa de esa forma, hicieron como 6 platillos diferentes, que si tofu fermentado, que si tofu fresco, que si tofu frito, todos con diferentes sabores, todos acompañados de diferentes salsas, todo. Eso para mí fue digamos, ha sido una de las experiencias más inolvidables en una zona rural donde no conocemos a nadie y que este matrimonio grande nos abrió las puertas de su casa de esta forma sin nosotros conocerlos de antes, ¿no? En Sí. condiciones muy humildes, muy, muy humildes, un corazón enorme. Todavía conservo fotos de la comida que nos hicieron, también de la cocina, de cómo estaban haciendo la leche de soya. Sí, sin duda, yo creo digo, a mí también me pasaron una anécdotas de esa naturaleza, ¿no? Cuando vas fuera de las ciudades, de las metrópolis chinas grandes, como bien las mencionaste tú, pero si te internas a tierra adentro, como digo yo, a las aldeas, a las ciudades más pequeñas, puedes encontrarte con esa China de antaño. La gente es muy amable, es muy curiosa de los extranjeros, ¿verdad? Pero muy afectiva, la cortesía china es muy linda, igual que la nuestra, ¿eh? Igual que en México. Muchos amigos extranjeros míos que han venido a México y luego viajan a Oaxaca o a Chiapas, ¿no? También regresan fascinados por las experiencias que han tenido ahí con la gente local y creo que más o menos es esa misma sensación. La cortesía aquí en México también es hermosa, y bueno, y en China con la gente humilde, regresando al tema, también, y te llena mucho porque tú sabes, ves las condiciones en las que viven, pues, como bien las mencionas tú, y sin embargo, la mesa, por más humilde que sea, tiene que haber variedad de platillos porque representa la abundancia, representa la atención, el respeto incluso, o demostrarte que eres importante y por eso hay más variedad, ¿no? Y qué padre que fue una anécdota bonita para ti. Y alguna historia no tan bonita que nos quieras contar, que también las hay, no tan bonitas, pero no me refiero a historias no bonitas de que te haya pasado algo malo como tal, pero sino tal vez de algún momento de soledad o algún momento de dificultad emocional, personal. Por ejemplo, sabemos muy bien que los que nos quedamos en China en las épocas importantes como Navidad, Año Nuevo y no pasarla con la familia, a veces también es un poquito difícil.
o el tema de la adaptación cultural a mucha gente les cuesta trabajo. Creo que no es tu caso, tampoco, no, tampoco fue el mío. Nos adaptamos muy bien. Pero tal vez alguna historia. Tanto que está de moda ahorita, porque todavía no terminamos de salir de esto, pero de la pandemia. Eh, Puedo contar un poco de cómo me tocó la pandemia, a porque me ver, tocó la pandemia en es China cierto, es cierto, y el inicio de la pandemia me tocó en China. Estaba yo todavía en mi último semestre de la maestría, justamente, cierto. que fue que me tocó allá. Entonces, voy a tratar de ser lo más conciso posible en esta historia, A ver, porque también me podría yo extender muchísimo, pero mira, yo en aquel entonces, en mi segundo año de la maestría, y en la Universidad de Pekín, yo fui lo que se llama el Resident Advisor, ¿no? Es como si fuera, pues no sé cuál es el equivalente en español, como casi no tenemos nosotros aquí en México. ¿pero qué hace un Resident Advisor? Ajá. Un Resident Advisor es como es un estudiante senior que se encarga de velar por la seguridad, por la comodidad de la vida de los estudiantes junior Ok, en entiendo, el campus, en el entiendo. campus, en los dormitorios, ¿no? Entonces Sí, somos como sinodales, te podría decir como sinodales, pero del aspecto de la vida, ¿no? Porque entiendo. hay los famosos tú, ya, Ujú. que son los adjuntos, ¿no? Los maestros adjuntos. Sí, Ellos se encargan, son como sinodales, pero del aspecto académico, y nosotros éramos sinodales como del aspecto de la de la vida vida diaria en el diaria. campus. Ok, Entonces, pues, éramos como, digamos, como una representación de los estudiantes ante las autoridades de la universidad y viceversa, porque también nosotros teníamos que ayudarle a las autoridades de la universidad, pues, a transmitir cierto tipo de mensajes o instrucciones referentes a la vida en el campus. por supuesto. Entonces, yo era Resident Advisor en mi segundo año, yo fui Resident Advisor en mi segundo año allí en la universidad, que fue Mm. justo cuando inició la pandemia. Entonces, la pandemia inició en vacaciones de invierno, cuando muchos de los estudiantes ya estaban regresándose, los estudiantes chinos regresándose a sus ciudades natales en China, los estudiantes extranjeros regresando a sus países. Y Cierto. como siempre, Antonio fue uno de los pocos estudiantes que no tenía planes para regresar a casa, tenía planes para quedarse en China nada más. Ujú. Entonces, resulta que yo fui de los otros 5 Resident Advisors que estaban ahí conmigo de mi facultad, fui el único que todavía estaba en China, porque todos éramos extranjeros, todos los Resident Advisors de esa facultad éramos extranjeros. Entonces, con el inicio de la pandemia, todos los profesores y todas digamos, las autoridades de mi facultad, a quien se dirigían en primer lugar era a mí, porque era el único que estaba yo ahí, el único Resident Advisor que quedaba ahí. Entonces yo tuve que empezar a ayudarles con todo, ¿no? Desde tomar datos de todos los estudiantes, oye, quién se va a ir o no, toman su vuelo, qué número de vuelo, cuándo se va, fecha de salida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Lo cual para mí, o sea, yo tenía que hacer todo esto de emergencia mientras procesaba todavía qué pasaba. Yo venía de un viaje en Xi'an, un viaje hermoso que tuve a Xi'an, donde conocí muchísimas cosas y me encantó visitar Xi'an. Pero yo venía de pasar un tiempo súper bueno en Xi'an y de repente regreso y de repente tengo instrucciones de, oye, tienes que recopilar salidas de vuelos, no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente todos los estudiantes llegaban conmigo y me decían, oye, ¿qué va a pasar? Ujú. ¿Me quedo, no me quedo? ¿Me voy, no me voy? Y yo, pero no sé todavía, déjame hablar con los maestros, déjame ver qué pasa, ¿no? Y al mismo tiempo que ellos anuncian que la ciudad de Wuhan en lockdown, ¿no? Ajá, el encierro, sí. En encierro de la ciudad de Wuhan, nadie entra, nadie sale. Fue ese momento en el que ya empecé, o sea, me cayó el 20 de decir, ok, algo grave está pasando, todavía no entiendo qué es lo que pasa, pero si ya están poniendo toda una ciudad en encierro, es porque sí, ya es algo grave. Entonces, ahí sí ya empecé yo, digamos, no sé qué es lo que pasa, pero voy a hacer lo posible por hacer lo que me piden, por Ok, hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eh, me tocó durante todo ese semestre, ya que se normalizó todo un poco, pero seguíamos encerrados dentro de la universidad. Nadie entraba a la universidad, nadie salía de la universidad. Imagínate todo el campus de la Universidad de Pekín totalmente en silencio, todo absolutamente cerrado y totalmente vacío. Ni un alma caminando. En invierno, ese tipo de invierno, ya sabes que es como gris, que hay como neblina, ujú. no sé absolutamente nada. Y yo salía durante esos días a caminar y decía, es que no puedo creer que ese es el campus en el que he vivido por 7 años. Aquí hay miles de personas diario caminando por todos lados, ¿no? Y que de repente está de esta forma, está totalmente vacío y soy la única alma caminando aquí en este campo. Me tocó irme pues prácticamente casi casi a meditar yo solo en medio del campus, sentándome en medio del campus a sentarme a pensar nada más, ¿no? Porque éramos solamente 2 estudiantes los que estábamos ahí encerrados. Ay, Dios. Entonces, Ujú.
Y pues bueno, eso me tocó y al mismo tiempo tenía yo que escribir mi tesis, tenía que terminar mi tesis y la tuve que adaptar porque mi tesis era sobre unas ruinas arqueológicas a las que se supone que tenía que ir yo a terminar de hacer investigación de campo en las ruinas arqueológicas. Al final ya no pude ir, pero tuve que ir con entrevistas a arqueólogos en ese sentido. Ujú, ujú. Entonces, buscar la forma de continuar con la tesis, de cualquier lugar tratar de sacar ese ánimo. Y en ese momento yo creo que sí fue el reto más grande que he tenido porque llegó un punto en el que me quebré. Me quebré totalmente porque yo incluso hasta llamé a esta línea de autoayuda, esta línea telefónica de ayuda para estudiantes que tuvieran algún problema, ¿no? Claro, Emocional. claro. Pues yo me acuerdo que hablé a esta línea de ayuda y en cuanto una persona me contestó al otro lado del teléfono me quebré y empecé a sacarlos, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y esta persona solamente me decía, sí, sí, te siento, te escucho, te siento, respira, etcétera, etcétera. Y poco a poco, ya cuando volví en sí, fue que pude como empezarle a hablar a esta persona, ¿no? Solamente Sí, y pues nada, al final uno saca energías, uno saca fuerzas de diferentes lugares, ¿no? Si lo tienes que sacar de debajo de la piedra, lo haces también. así es. Y lo hacías. Y al final pude terminar mi tesis, pude graduarme. Pude incluso dar el discurso en la ceremonia de graduación Ujú. Lo vi. presenciaste, muchas gracias. Fue muy curioso también con este curso, este discurso que está muy relacionado, es que llegó un punto en el que yo me sentía tan mal que yo no quería. Yo no podía, es que no es que no quisiera, es que no podía. No podía yo con todo, yo no me sentía bien en ningún aspecto. Un honor tan grande para mí en ese momento era una carga. Entonces Sí. yo recuerdo que yo hablé con los maestros de mi facultad y les dije que no quería y pues quedaron en shock, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Es un honor. Yo estaba, Pablo, mira, te cuento que yo estuve en un estado de ánimo, pero tan bajo en ese momento, que yo creo que saqué todo lo negativo de una persona en ese momento, todo lo negativo que yo tenía en ese momento lo saqué. Y yo les dije, es que no merezco ser yo quien dé el discurso porque no soy buen estudiante, ¿no? ¿Cómo que no eres buen estudiante? Yo, mira, que no llevo yo promedio de 10, yo no fundé ninguna empresa, no tengo mi startup, no he fundado no he fundado ninguna organización, no he ganado ningún premio académico, no me siento yo que esté al nivel de estos estudiantes, ¿no? Mm. Entonces, yo le dije, esa es mi respuesta, así que no, ya no quiero postularme. Sí. Al día siguiente fue mi misma directora de facultad quien me mandó a buscar en su oficina y me explicó la situación que era, ¿no? Yo entiendo que ahorita te sientes muy mal por la pandemia, yo entiendo que estás en una posición muy difícil porque estás aquí encerrado en la universidad, tienes muchas presiones, tu tesis, no estás en el mejor momento anímicamente y por eso es que estás teniendo todos estos sentimientos de que no lo mereces, de que no eres buen estudiante, de que no eres un estudiante modelo, etcétera, etcétera. Ese aspecto yo lo entiendo, lo respeto, y si es porque tú sientes que no tienes la fuerza anímica, Ujú. no, mijo, eso te lo acepto, pero lo que no te voy a aceptar es que digas que no lo mereces porque no eres un buen estudiante o porque no eres un estudiante modelo. Y me dijo, mira, un estudiante modelo no es alguien que no solamente alguien que lleve promedio de 10 o no solamente alguien que haya fundado una organización o que haya fundado una empresa, pero no es la única forma de destacar, no es la única forma de ser un estudiante modelo, no es la única forma de honrar el espíritu de la universidad. Dijeron, y la razón por la que nosotros te estamos escogiendo a ti por encima de alguien que lleva un promedio de 10, que sí los tenemos en esta facultad, es porque todo lo que has hecho tú aquí en China, durante tu tiempo que has estado aquí en China, ha demostrado que eres alguien destacado que de verdad tiene que contar esa historia, ¿no? Que tiene que contarla para también invitar a otras personas a que abran su mente y que lo digan. Y Cierto. sacó ella mi perfil, porque ella tenía mi perfil, y me decía, ser voluntario para sembrar árboles en el desierto de Cucuchi por más de un año y medio que fuiste voluntario allá, ser voluntario en tal y tal, haber también voluntariado para haber sido el presidente de las estudiantes latinoamericanas, Ujú. haber organizado tal evento. Y decía, es que todo esto habla también de alguien que valora, en primer lugar, valora la diversidad de esta universidad y que ha contribuido con esa diversidad. Tú de querer tú compartir como tu experiencia como mexicano, como latinoamericano aquí en esta universidad, de que tú te involucras en otras actividades. Y yo siempre es que todo eso lo hago porque me gusta. Yo eso lo hago porque, y yo si no lo hago por Por el decir, mérito, por el mérito. no lo hago por el mérito, no lo hago
por conseguir algo a cambio. Me dice, y es precisamente eso lo que nosotros queremos en nuestros estudiantes. Queremos que sean estudiantes que estén interesados en contribuir con la sociedad. Queremos estudiantes que sean voluntarios para fines medioambientales. Queremos estudiantes extranjeros que también sepan contribuir a la diversidad de la universidad y que sepan construir esa comunidad internacional. Queremos estudiantes que estén interesados en la historia, que estén bla, 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 y que se involucren en todo esto porque sientan esa pasión y no que lo hagan solamente por un mérito o que lo hagan por una calificación. Eso es lo que nosotros buscamos y para nosotros eso es un estudiante destacado. Ah, Así que claro. no te voy a aceptar que digas que no eres un estudiante destacado porque sí lo eres. Entonces en ese momento fue que ella me dijo, así que yo te invito a que hagas lo posible porque saques fuerzas donde tú puedas para que al final seas tú quien dé ese discurso, porque esta oportunidad no la vas a tener nunca más en tu vida. Y pues bueno, 我叫安君傲，来自墨西哥，是一名即将毕业的燕京学堂的硕士生。y pues bueno, eso fue lo que ella me dijo. Y yo creo que tal vez esto pueda contestar más la pregunta que hiciste de qué fue lo que te dejó el haber estudiado en China, ¿no? Como yo creo que cuando uno hace algo porque le gusta, porque uno está apasionado, le deja esas enseñanzas mucho más profundas y esas marcas mucho más profundas que si tú lo haces solamente por interés. Y eso es algo que me parece que por ahí la última pregunta es como un consejo que le puedas dar a los estudiantes. Así es también es una de las últimas preguntas ya, justamente cuál es el consejo que tú le puedes dar. Es más, te la voy a decir cómo está redactada. A ver, Dice así, ¿algún consejo o recomendación para las nuevas generaciones de estudiantes de chino? Los jóvenes que te estarán escuchando con sumo interés, conociendo tu historia, soñando ellos con crear la propia. ¿Cuál es tu consejo que les das? Ahora que ya eres Laoma, ahora que ya eres Laoma, que ya eres caballo viejo, bueno, que ya comparado conoces. con la generación de los meros meros de los pioneros como tú, como Jenny, como Jorge, como todos ellos que me has mencionado, pues me doy cuenta que todavía vamos por ahí en el camino, ¿no? Pero Sí, bueno, yo creo que ese justamente sería mi consejo. Háganlo porque les gusta, no lo hagan solamente por interés. Claro, el interés viene de diferentes formas, el interés viene en diferentes colores, ¿verdad? Pero háganlo por un interés que ustedes le encuentren esa felicidad. El chino no es solamente estudiar chino. El chino es solamente una herramienta que les va a dar la oportunidad de explorar cientos de cosas nuevas y tal vez van a poder encontrar su pasión a través del chino. Utilícenlo como un puente a esas pasiones. Si les interesa, por ejemplo, la gastronomía, pues estudien chino y quien quita el día de mañana van a China a estudiar gastronomía en alguna renombrada escuela china, ¿no? De gastronomía o van y abren su restaurante chino también en algún punto, ¿no? Si les interesa la arqueología, por ejemplo, como yo, pues bueno, estudié en chino y también como yo estudié ese patrimonio cultural, patrimonio arqueológico en mi maestría allá en China, ¿no? sí, El chino, digamos que fue como esa herramienta que yo pude, con la que yo pude hacer pues mis pininos en cierto, arqueología, ¿no? En China cierto, cierto. sí, lo que les interesa, si les interesa, si ustedes son abogados y son apasionados de su carrera, de las leyes, etcétera, pues también estudien chino y también estudien su carrera en China, ¿no? O estudien esa parte de leyes en China, que estoy seguro que va a haber también muchísimo que estudiar, muchísimo que razonar, muchísimo que compartir, incluso también de las leyes mexicanas en China. Claro, Ese es mi consejo, que le encuentren el gusto al chino y que a través del chino encuentren gustos más grandes exacto. que les haga utilizar el chino en eso. Claro, claro, perfecto. Eso es un consejo que yo también comparto contigo, ¿eh? Yo también, porque cuando fui profesor en BLCU, y la mayoría de los estudiantes chinos a quienes apoyábamos para ir a estudiar al extranjero, yo me di cuenta que el español era la herramienta, no el fin. Ellos estudiaban español para poder irse a España, a Cuba, a Perú, a México, a Argentina, a Chile, a alguna universidad de un país hispanoparlante a través del idioma español poder tener acceso a la universidad, a la carrera y poder entender, pues, y comunicarse. Entonces, el español era la herramienta, pero el objetivo era ir a esos países a estudiar, como bien lo has mencionado tú, leyes o alguna otra carrera que iban a desarrollar. Y esto es un muy buen consejo que tú das. No hay que pensar en el idioma chino como el objetivo último, al menos que quieras dedicarte a ser profesor, aún así, pero aún así aprendes el idioma y luego tienes que aprender a ser profesor, ¿no? Ser profesor no es tampoco así cualquier cosa, también hay que aprender, hay una carrera para ser profesor, ¿no? Bueno, pues entonces apréndela, qué mejor que aprenderla
en China, en chino, ¿cierto? Que mejor para que te especialices o te conviertas en un verdadero, real profesor de chino como segunda Claro, lengua. claro. A eso es a lo que tú te referías. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no también es muy válido, ¿no? Si somos personas ya que tenemos, somos profesionistas, por ejemplo, ya desarrollamos nuestra carrera y hacemos negocios, por ejemplo, y estás aprendiendo chino, también, ¿por qué no? Imagínate el día de mañana tú ya haciendo negocios en chino, cerrando negocios con chinos en chino, ¿no? Por supuesto. Así como el arqueólogo se imagina en las excavaciones en China, utilizando el chino, pues también ustedes imagínense cerrando sus negocios en China o cerrando sus negocios en chino. Eso es, ¿no? Como agárrenle el gusto al idioma y que ese gusto los lleve a gustos todavía más grandes. Exacto, muy bien, pues ese es el consejo, se me hace excelente consejo con el que le vamos a transmitir a las nuevas generaciones que están viendo este video, que ojalá sean miles, ¿eh? Esa es la tirada, mi querido Tony. A ver, Tony, te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿cuál es tu palabra? A ver, vamos a hacer un poquito ya de cierre, ¿cuál es tu palabra o tu frase o tu expresión o tu changyu favorito en chino? ¿Sabes por qué lo digo esto? Porque alguna vez escuché a alguien que decía, alguien muy reconocido, que no era necesario aprender chino para entender a China, y ahí cayó como dos escalones de mi admiración que yo siento, sigo sintiendo por él. Lo reconozco como una gran autoridad en el tema, pero cuando dijo eso, a mí me pareció como, híjole, no, creo que no, discrepo un poco de eso, porque aprender el idioma es como entrar a otro mundo. El idioma está plagado de muchas estampas culturales, históricas, como los famosos chongyus, ¿no? Que son estos, cómo lo traducen en español los chongyus? Como las frases famosas o hay una palabra, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? Pero no, se me fue Se también. me fue también la palabra, la voy a buscar y la voy a poner luego aquí abajo, ¿cómo se No dice? importa. ¿Cómo lo traducimos, no? Pero bueno, son esas Expresiones historias, idiomáticas. expresiones idiomáticas, ¿sí? ¿Alguna? ¿Cuál es tu favorita? Hay muchas. Esto es como las anécdotas después de 9 años en China, que tienes 1000 anécdotas por contar. Nos compartiste una. Bueno, pero ahora viene los changyus o las frases o los suhuas o algo dentro de las expresiones culturales chinas que te gusta, tu favorita, la que usas para todo. ¿Cuál sería esa? La que uso para, híjole, eso es una pregunta muy difícil. Eh, mira, no es un chongyu, no es un chongyu, es un carácter. A Es un ver, carácter que un es mi favorito, carácter. que ¿Cuál sería? simplemente ke, de ke y de ke. Ah, caray. ¿Por qué la de ke y de ke? Porque para mí ese ke, así como tan sencillo, tiene tanto poder. Te puede abrir las puertas para todo. Con ese ke, ya la hiciste. Preguntas algo y te dicen ke. Es, ok, está bien, ya. Sí, o sea, te abre las puertas para todo. Sí, que todo el mundo quiere, que quiere siempre escuchar. Entonces es algo, es como, vienen palabras como, por ejemplo, en kei, ¿no? En shuke, en kei. Para mí representa todo lo que son los chinos, que es optimismo, que es sí, ok. La Ujú. cultura china también de no rajarse, ¿verdad? De estar ahí. También esa parte que comparte con la cultura mexicana de no rajarse, de que por supuesto que sí, se kei, de que kei se kei, ¿no? Ese Entonces, sería entonces tu es mi carácter carácter favorito. favorito. Es optimista, es omnipotente, va ahí con ese carácter. Hay algo ahí con ese carácter que habrá que investigar un poco más, ¿no? Para los que quieran saber más de ese. Bueno, y lo voy a poner aquí, obviamente, cuando subtitule el video. Oye, y finalmente, ya para concluir, Tony, agradecerte, bueno, ¿para dónde piensas que apunta la relación bilateral México-China? Ya una conclusión, ya de cierre. ¿Va a crecer, no va a crecer, va bien, va mal? ¿Cuál es tu observación en este sentido? Y para quienes estamos estudiando chino y una carrera, una especialidad, como ya lo mencionaste, ¿qué posibilidades ves o beneficios lo es? Claro, mira, habiendo trabajado yo en una compañía china en México, me fui a dar cuenta que son cada vez más las empresas chinas que están abriéndose camino en el mercado mexicano, en el mercado latinoamericano en general. Sí. Son cada vez más. Empezaron las empresas grandes, como por ejemplo Huawei, Ujú. empezaron con esas empresas grandes que son tradicionalmente las empresas chinas pues de mayor renombre y grandes, ¿no? Gigantes transnacionales que tal vez llegaron, fueron de los pioneros, ¿no? Sí. En México. Pero no solamente Huawei, en la actualidad ya hay muchísimas empresas chinas de tecnología, de construcción, de todo tipo de campos que están invirtiendo mucho en México y están abriéndose camino en este mercado.
Entonces, yo creo que por lo menos en ese aspecto, esa dinámica entre México y China en México va a estar cada vez más grande, va a estar cada vez más prometedora. Entonces sí veo yo mucha oferta de trabajo para mexicanos que hablan chino en México y en toda Latinoamérica también, ¿no? Pero sobre todo en México porque acá están llegando muchas, en el norte del país están llegando muchas empresas chinas. Sí, ahora con el famoso nearshoring, ¿no? Así es, nearshoring, están invirtiendo mucho en el norte de México. Y las empresas chinas, mira, hay muchísimas empresas chinas de tecnología que se están también abriendo camino acá en México, ¿no? Ujú. Tal vez en algunas partes del país veamos más empresas de construcción, que tal vez son las que ganan cierto tipo de concesiones o cierto tipo de, ¿no? de proyectos, ¿no? Pero también empresas de tecnología que están llegando aquí a ofrecer sus servicios, sus productos, también son muchas, ¿no? Y estoy hablando de energía renovable, estoy hablando de tecnología digital, aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? Entonces son muchas, cada vez más las empresas chinas que vienen en todo tipo de campos. Entonces, Entiendo. mira, y en esta empresa en la que yo trabajaba también había gran demanda de mexicanos que hablaran chino también, ¿Y qué porque pasó? muchos de los, digamos, de los directivos en diferentes en estas diferentes empresas Sí, son chinos, ¿no? Entonces facilita muchísimo la comunicación que hables chino, que te puedas comunicar con el jefe o que te puedas comunicar con alguno de los expertos en chino. chino. Y además de ti, Antonio, ¿había más mexicanos con un aceptable o buen nivel de chino, así como el tuyo, trabajando ahí en esa compañía? Sí, 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 por supuesto, había varios, todos muy jóvenes, de mi generación o incluso unas cuantas generaciones más abajo de la mía, Ok. todos muy jóvenes, casi recién egresados, todos ellos también con muy buen nivel de chino. Éramos, que yo recuerde, en la oficina en la que yo estaba, porque esta empresa tiene dos oficinas, en la oficina Polanco y en Santa Fe, ¿no? de una colonia en otra Santa Fe. Ujú. Entonces yo estaba en la de Polanco, y en la de Polanco sí éramos como unos 4 o 5 mexicanos que habláramos chino, con nivel considerable, con un Mm, nivel considerable, por lo menos para poderte comunicar todos los días con los ejecutivos chinos, sí. va. Ujú. Entonces sí, sí hay mucha demanda de personas que hablan chino aquí en México. Y estoy hablando no solamente para puestos de traducción, no Ajá. solamente puestos de traducción, no solamente proyectos de traducción. Estoy hablando de que todo tipo de puestos requieren personas que hablen chino. Estoy hablando de técnicos, y no es un plus muy grande si uno de los Ujú. técnicos habla chino. Y Claro, por supuesto que el salario para los técnicos es más alto que para personas que trabajan en administración, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, un técnico que hable chino también, pues, muy prometedor, ¿no? También personas de finanzas que hablen chino, también especialistas en recursos humanos que hablen chino, todo tipo, de todo tipo. Así que, si nos están escuchando, si quienes nos escuchan son apenas estudiantes de licenciatura o de maestría, o ya también profesionistas, no lo descarten Sí, tampoco. Pero eso sí tengo que decirlo, yo creo que para poder tener ese tipo de oportunidades, sí se requiere un nivel considerable de chino, como digo yo, para por lo menos poderse comunicar de forma cotidiana en una oficina, ¿no? por Estoy hablando de chino supuesto, corporativo, ¿no? por supuesto. Un chino que te des a entender en la oficina y que entiendas también tú en la oficina. Así Por, que sí. Ujú. por supuesto. Pues, querido Antonio, te agradezco mucho. ¿Cuál es el futuro para Antonio? Pues Ya, mira, para cerrar. estamos viendo nosotros a dónde nos va a llevar El- esta ola que termina de COVID. No, no es cierto. Eh, pues mira, yo quiero seguir trabajando en relaciones públicas, en relaciones institucionales, que es el trabajo que yo venía haciendo también en esta empresa china. Estoy viendo todavía la posibilidad si me quedo aquí en México o regreso a China o tal vez en alguna otra parte del mundo, pero siempre tratando de hacer provecho de mi experiencia con China, ¿no? Eso es una de las ventajas que nosotros tenemos, que China siempre va a estar presente en todos los países. Entonces, estoy tratando de ver si es México, China o cualquier otra parte del mundo donde pueda yo llevar esa experiencia en China y decir, yo trabajo con China en este país. No sé si estoy siendo demasiado ambicioso, pero no quiero quedarme solamente con la parte Latinoamérica-China, Latinoamérica-China. Quiero ir a aprender sobre todo de otras partes del mundo, de otras culturas también, de cómo se hacen las cosas entre China y otras partes del mundo también, para Ujú. poder regresar a México, para poder regresar a Latinoamérica y seguir construyendo, ¿no? Claro, seguir explorando el mundo, ¿no? Ahora sí que el mundo es el límite, mi querido Tony. 好，那我们就到这儿了。我们谈得非常开心，creo que platicamos muy sabroso, muy rico, muy feliz. Y
好，那最后呢，我想感谢你的时间，agradecer por tu tiempo，感谢你给我们讲的那么多很丰富的故事，¿no? Que nos has contado tantas historias tan enriquecedoras y pues 我知道你是一个很有天赋的人，eres una persona súper talentosa，我认识你已经不少时间，¿no? Te conozco desde hace tiempo，y 从我认识你的时候，我有这个感觉。¿No? Desde que te conocí he tenido esta sensación, ¿no? Que eres un chico con mucho talento y que seguramente tendrás cosas bien interesantes en el futuro. Ya nos platicarás más adelante, mi hijo, y que ¿no? ¿Qué tal te ha llevado el mundo y el futuro? 好的，如果还有其他的你想给我们分享吗？¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? 其实我想跟你们分享的也有一点多哈。你说一说，我们听。太多的事情了，我觉得我们现在已经聊了已经2个小时了，所以2个小时，现在我先不说了啊，我先不多说了啊，就那个最后感谢一下啊，感谢一下你的邀请，不用，是我的荣幸。我荣幸的跟你说，我本来我想，可能我们的这个聊天会也不到40分钟呢，本来我就想，所以我就准备了8个话题，给你看到了吗？不过呢，只有第一个话题我们就花了差不多半个小时了，所以我就是哎呀，还有其他的问题，那怎么办呢？但是我觉得我们聊了2个小时呢，也就是因为我们有很多的东西，我们都希望说出来，我们有很多的那个经验，我们想跟其他的人分享。Queremos compartir con todos los demás tantas historias, tantas experiencias vividas， 就是因为我们要结束，不要把这个采访变成更长，所以para no hacerlo más largo la entrevista， 所以呢，我们就到这了。但是我知道，如果不是因为时间的原因，我们肯定还会继续聊得很长时间。就像我们上次在那个去吃饭的那个地方，我们聊了3个多小时，就是我们结束了，就是因为你有其他的事情你要去办。所以如果没有这样的话，如果还可以继续聊下去的话，我们肯定会这样做，肯定会聊到说不完。但是Tony, no, fecha canción y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus historias y bueno, pues después te compartiré el enlace para que lo veas, a ver qué tal quedó. ¿No? A ver lo que quedó. Y a la gente que lo vio, pues que nos dé su opinión, ¿no? Que nos ayuden también a darle forma a este ejercicio, qué les gustaría conocer más, fue suficiente lo que platicamos, ahondamos o no en un tema de su interés, como qué cosas quisieran ellos saber de la gente como tú o como yo que hemos pasado por esta experiencia de estudiar el idioma y además tenido la oportunidad de ir a China a continuar con los estudios allá y todo lo que ha derivado de esa decisión, ¿no? De vida. Y pues ojalá nos indiquen para dónde quieren que vaya este programa. Yo les agradezco la atención a todos, Tony, a ti, mi especial respeto y admiración también. Y bueno, hasta aquí hablamos. 我想祝贺你啊！那你要跟你的家人一起过一个很开心的圣诞节 ，OK？ Y pues a todos los demás también que tengan una feliz Navidad. 圣诞节快乐，新年快乐 y nos vemos. Gracias, Tony. 再见，身体健康。好的，好。Muy bien, mis amigos, pues esta fue la interesantísima plática con Antonio Quiroz. Creo que es una persona con muchísimas historias que las transmite además de una manera súper, pues muy emotivas y creo que hay tantas cosas más que se quedaron en el tintero. No quise prolongarme tanto y aún así se prolongó. Pero, pues, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, alguna orientación para hacia dónde dirigir estas entrevistas o estas charlas, más bien, conversatorios que estamos intentando hacer, por favor, ayúdenme, escríbanme aquí, díganme
¿Qué más pudimos haber preguntado? Si quieren contactar con Antonio también, les voy a poner los datos de contacto con él, además de los míos, sí, por si quieren contactarse con él y preguntarle ya más cercanamente otras cosas que no alcancé a preguntar durante esta conversación, pues yo aquí se los voy a poner. Bueno, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Fecha Ganxian, ni man. Les agradezco mucho por su tiempo. Ganxian, ni man de Shidien. Y pues ya, eso es todo. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. No me quiero ir, pero lo tengo que hacer. Les agradezco mucho por todo. Soy Pablo Aguirre, Pablo, y pues estamos en contacto y nos vemos en la siguiente entrevista con nuestro nuevo invitado, que ya después les diré de quién se tratará. Muchas gracias. 谢谢你们大家，再见。